Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Reencarnada como Supergirl, DC/IG, Kara vivió la primera parte de su vida completamente inconsciente de que alguna vez fue otra persona. Pero, tras no poder escapar de Krypton, el trauma de quedar atrapada en una nave le hace recordar plenamente su vida anterior. Ahora debe lidiar con dos conjuntos de recuerdos y asegurarse de que su prima pequeña esté bien. Sabiendo todo lo que el universo DC puede lanzarle, sabe que ni siquiera ser kryptoniana será suficiente. Capítulo 47. Capítulo 45. Oye, por fin llega una nueva semana con un nuevo capítulo. Espero que disfruten de la pelea. Además, a partir de hoy, estaré publicando un capítulo avanzado para mis patrocinadores. Como dije en mi fanfic Will of the Force, se siente realmente extraño ofrecer capítulos avanzados para un fanfic, era algo que había estado evitando durante meses, pero confieso que las cosas se están poniendo un poco difíciles en la vida real para mí en este momento. Nada urgente, no te preocupes, pero parece que tendré que seguir pidiéndole prestado el cuaderno a mi hermano un poco más, siento que estoy poniendo a prueba su paciencia. Aún así, todo lo que escribo se publicará gratis. Solo recibirías el siguiente capítulo una semana antes por $1. De todos modos, espero que disfruten el capítulo. Kara apareció a unos kilómetros de la ciudad, su plataforma chispeó mientras algún tipo de campo de energía parecía haber bloqueado y redirigido su teletransportación, el tejido mismo del mundo pareció alejarse de la ciudad. Por un segundo, se quedó mirando al ser que se abría paso lentamente en su realidad, con la mente nublada ante la visión. Agarrándose la cabeza, logró darse la vuelta y recobrar la orientación. ¿Qué demonios era eso? Al menos había visto que los luchadores estaban prácticamente a salvo por el momento. Todos seguían enfrascados en la batalla, pero ninguno parecía herido de gravedad. Kara buscó rápidamente a su amiga y encontró a Danny luchando desde lo alto de uno de sus escudos, lanzando ráfagas de fuego o cortando con su espada cuando un tentáculo se acercaba demasiado. Respiró hondo y volvió a mirar. Esta vez se preparó y lo que vio pareció perder gran parte de su poder. Los tentáculos y los puntos de luz ya no la fascinaban. Estúpidos cognitopeligros. Sobre la ciudad, rodeado de nubes, se alzaba un enorme portal de un verde enfermizo del que se extendían varios tentáculos. Algunos de ellos parecían aferrarse a los bordes del portal, intentando constantemente ampliarlo, pero la mayoría abatió a los héroes que forcejeaban. Danny, un Linterna Verde, la Mujer Maravilla, el Doctor Destino y Tornado Rojo estaban luchando, haciendo todo lo posible para destruir el portal mientras eran acosados por Clarion y dos demonios que Kara no reconoció. En las afueras de la ciudad, Kara vio a Hygaric corriendo. Aunque probablemente podría llegar al lugar de la pelea de alguna manera, no sería tan efectivo sin volar, así que hacía todo lo posible por salvar a la mayor cantidad de gente posible y priorizaba sacarlos del peligro inmediato. Desafortunadamente, incluso con lo pequeño que era Salem, había demasiados civiles para mover. ¿Qué se suponía que debía hacer? Kara había participado en varios entrenamientos, había participado en 2 combates a vida o muerte y se había esforzado por acostumbrarse a actuar como una heroína, pero esto era demasiado. Gritos de terror llenaban sus oídos mientras los humanos huían desesperadamente de la pelea o se escondían, llorando como niños, algunos eran niños. Ella había pensado que el ataque del Sr. Mente había sido malo, sus rayos habían hecho mucho daño y prendido fuego a edificios pero, a pesar de cómo parecían las cosas, debido a que ella y Corey habían estado en la ciudad, en realidad no hubo tantas bajas. Esto era mucho peor. Lo único bueno era que Salem era mucho más pequeño que Fawcett City, con menos de 100.000 habitantes. Pero la criatura que se abría paso a la realidad era tan enorme que la destrucción había comenzado a extenderse a los pueblos cercanos.
Con otra orden de su armadura, la plataforma de teletransportación más grande que usaban los genomorfos apareció a su lado, llena de cajas de drones. Con una sola orden, 5.000 drones alzaron el vuelo, dirigiéndose directamente a la ciudad para ayudar con la evacuación. Había considerado llamar a los Carabots, pero gran parte de su programación de batalla seguía siendo resultado de código que había reutilizado del trabajo de Morrow, y no confiaba en que se acercaran a los civiles. Tendría que solucionarlo pronto. Los drones no podrían bloquear ni un disparo perdido de uno de los poderosos combatientes, pero los escombros resultantes, las secuelas, eran igual de peligrosos para un humano normal y eran más que capaces de lidiar con eso. Al ver la nube de drones, Kara supo que no sería suficiente. Pensó que había creado demasiados, excediéndose en la producción para crear una reserva a largo plazo para la liga, pero no sería suficiente. Al avanzar, ambas plataformas se teletransportaron y Kara entró en acción, superando por fin su indecisión y volando directamente hacia la ciudad. En el punto medio, oculta tras uno de los edificios más grandes, abrió la armadura, separándose de ella y continuó volando vestida únicamente con su traje de Supergirl. La armadura cayó al suelo con fuerza, cerrándose de nuevo al crujir la calle bajo su peso. La IA limitada tomó el control y comenzó a modificar su arma principal. Normalmente, actuaría como un potente cañón de riel, pero, por suerte, había tenido la previsión de desarrollar equipo para combatir cualquier cosa, desde una invasión alienígena hasta los malditos Kaiju Eldritch. Cambiar a su pistola de teletransporte solo le tomaría unos segundos, pero las formas más devastadoras tardaban más, tanto por su complejidad como por seguridad. No quería que nadie se dejara llevar por las prisas con algunas de las configuraciones disponibles, ni siquiera ella misma. Sin Kara al mando, la armadura solo tenía un 36% de efectividad, pero solo la necesitaba para proteger el cañón mientras se desplegaba. Iba a sacar a relucir una de sus ases recién adquiridas. Desafortunadamente, la mayoría de las capacidades de sus armas pesadas no podían desatarse dentro de la atmósfera gracias a ciertos dispositivos de seguridad que había instalado, otras necesitarían demasiado tiempo, pero ella había estado esperando para probar algo nuevo. Kara había mejorado su dispositivo tras su incursión en la Isla Infinita y estaba deseando usarlo en una batalla real. Había probado el dispositivo exhaustivamente, pero nunca a esta escala. Sin pausa, irrumpió en una casa, no tanto rompiendo las paredes, sino simplemente, empujándolas como un humano empujaría el agua. Una mano agarró por la cintura a un perro que ladraba, mientras que la otra agarró a un joven adolescente y lo acunó contra su pecho antes de salir corriendo. Ni un segundo después, una ráfaga mágica de clarión impactó la casa, provocando una explosión que desparramó escombros por toda la calle. El niño estuvo gritando todo el tiempo, pero ella no tuvo tiempo de calmarlo. Simplemente lo dejó caer sobre un escudo y siguió adelante. Sobre ella, vio uno de los hechizos mágicos de clarión convertirse en una garra, se agrandó y agarró un hospital entero, arrancándolo del suelo y arrojándolo con una risa maníaca. Parece que el bastardo había renunciado a acosar a los héroes y, en cambio, comenzó a obligarlos a priorizar a los civiles. Al mismo tiempo, ambos demonios se desprendieron y descendieron, liberando ráfagas rojas de poder hacia la pequeña ciudad. Kara derribó un auto en el aire, salvando a dos chicas que estaba a punto de chocar antes de arrojarles algunos de los últimos drones de su disfraz antes de observar a los monstruos, mientras su mente trabajaba horas extras para analizar la situación. Una de las criaturas parecía una enorme masa de grasa con piel roja, volando por todas partes y liberando ráfagas de energía roja que parecían corroer los materiales donde quiera que golpeaban, convirtiéndolos en polvo. El segundo era aún más grande, pero estaba repleto de músculos y, en lugar de volar sin rumbo, pareció detenerse en el aire y cerrar los 4 ojos, provocando un peso diferente sobre la ciudad. Kara gruñó al verlo, con el repentino impulso de atacarlo. Apretando los dientes, apartó la vista de la pelea y luego del edificio que se derrumbaba. Todo su cuerpo ansiaba golpear cosas, pero, con una maldición, voló hacia los civiles que caían. Sus drones no podrían detener la caída, así que tendría que hacerlo ella. En el segundo que le tomó decidir, su primo apareció en escena, tomando a todo el hospital sobre sus hombros y estabilizándolo con su escudo bioeléctrico, manteniendo el edificio entero y a la gente dentro mayormente a salvo. Por desgracia, parece que no fue la única en notar su llegada. El demonio gordo rugió y voló hacia Kal. Sus 4 ojos rojos se llenaron de alegría mientras atacaba. Kara no podía permitirlo. Esa ridícula masa de grasa no iba a tocar a Kal. La sola idea la llenaba de ira.
El demonio había sido herido durante la pelea inicial, la sangre fluía de una herida abierta en su pecho, le faltaba un ojo y tenía quemaduras por toda su piel que parecían en carne viva, pero aún era lo suficientemente agudo para notarla mientras volaban el uno hacia el otro. Con una carcajada, simplemente lanzó una ráfaga de poder desde su ojo que ella esquivó. Cuando se acercó, él pareció sorprendido, gruñendo molesto antes de intentar golpearla, subestimando claramente su poder y habilidades. Kara estaba furiosa y, por alguna razón, que la despidieran así solo aumentó su furia. Con la velocidad del rayo, esquivó el golpe y le agarró la cara, apretándole las mejillas y tapándole la boca mientras seguía volando junto a él, llevándolo directo al centro del parque de la ciudad. El latigazo fue suficiente para que Kara escuchara algo romperse en su cuello, pero el demonio aún logró golpearla en el costado antes de intentar dispararle un rayo rojo de energía desde sus ojos mientras ella hundía sus dedos en su grasa, el enésimo metal en sus guantes bloqueando completamente el ataque. Las nanomáquinas de su traje se endurecieron bajo el impacto y supo que algunas habían sido destruidas, pero su resistencia kryptoniana apenas notó el impacto. Entonces impactaron contra el suelo. Kara no quería destruir la ciudad. Por muy enfadada que estuviera, no quería causar más muertes. Eso significaba que, al estrellar la nuca del demonio contra el suelo, su campo bioeléctrico se extendió por instinto, bloqueando la mayor parte del daño. Ella todavía destruyó la mayor parte del parque, causando que la tierra se ondulara, que los árboles fueran arrancados de raíz y creando un gran cráter, pero no enterró al bastardo a varios kilómetros bajo tierra ni derrumbó ninguno de los edificios cercanos. Soltando su cuerpo tembloroso, miró hacia arriba y vio a la Mujer Maravilla enfrentándose al Señor del Caos una vez más, mientras Fate intentaba golpear los tentáculos de la abominación sobrenatural con brillantes angs de luz. De repente, un destello de luz verde esmeralda llenó la visión de Kara mientras el linterna verde que Kara reconoció vagamente como Alan Scott explotó en poder, cortando la mayoría de los tentáculos, dejándolos ardiendo con fuego verde y hiriendo al demonio musculoso. Superman, ¿qué tal si nos emparejamos? Gritó Linterna Verde mientras manifestaba docenas de piezas de artillería de la Segunda Guerra Mundial y abría fuego contra el portal. El ataque causó un daño aterrador a la criatura, pero aún así no logró atravesar todas sus defensas. Su primo había derribado el edificio que sostenía, con mucho cuidado para no lastimar a quienes estaban dentro. De inmediato, Flash corrió adentro y comenzó a ayudar a varios pacientes heridos en el alboroto. Mirando a su alrededor, Kyle vio que Clarion ya había causado mucho más daño y, incluso herido, el segundo demonio no lo estaba poniendo fácil, sus cortes ya estaban sanando mientras extendía su poder sobre la ciudad. Si bien el demonio no se movía físicamente, claramente estaba usando algún hechizo porque los civiles en la calle habían comenzado a gritar y enfurecerse entre sí, luchando por escondites o porque alguien había corrido delante de ellos, su pánico fácilmente se convertía en ira sin sentido, con los más cercanos a su ubicación siendo afectados primero. Flash corría tan rápido como podía, separando peleas mientras los drones de Kara interferían, encerrando a civiles locos dentro de escudos aislados. Aún así, Kyle no dudó, confiando en el héroe mayor y lanzando una ráfaga de visión de calor mientras volaba hacia los tentáculos regenerativos. Sus ataques hicieron retroceder a la criatura momentáneamente. A cambio, Linterna Verde se dejó caer sobre un edificio de 4 pisos, alzando su espada frente a su rostro y cerrando los ojos. Por un instante, Alan reunió toda su fuerza de voluntad, respiró hondo y se relajó dentro de su armadura. Finalmente, abrió los ojos e invirtió la empuñadura de la espada. Su voz empezó a cobrar fuerza al pronunciar su juramento. Y derramaré mi luz sobre la maldad oscura. Porque las cosas oscuras no pueden soportar la luz de Linterna Verde. Con un solo movimiento, atravesó el edificio, hundiendo la espada hasta la empuñadura y arrodillándose. Una explosión de luz surgió del arma, derramándose sobre el rascacielos y extendiéndose por la ciudad en una ola de fuego casi a una velocidad imparable. El fuego cubrió los edificios y las calles, formando un escudo ardiente que consumía cualquier ataque. Bajo sus pies, el demonio gordo gritó cuando las llamas impactaron su cuerpo, envolviéndolo en cadenas ardientes. Kara, mientras tanto, no sintió nada. Las llamas la rozaron y la inundaron sin causarle daño. Con un gruñido, una de las manos gordas del demonio agarró su pierna y ella sintió que algo salía de ella, su estómago gruñó mientras comenzaba a tener hambre. Con un bufido, pisoteó la cara del demonio tan fuerte como pudo, rompiendo la mayoría de los huesos de su cara y deteniendo su hechizo mientras también se lanzaba hacia la segunda criatura, con un gruñido en su rostro.
Con Alan protegiendo la ciudad, Kara dejó que los drones se concentraran completamente en evacuar a los civiles, separando a aquellos que sucumbieron a la influencia demoníaca con escudos, mientras Jai ayudaba a los que necesitaban la atención más inmediata. Apretando los puños, Kara supo que debía detener la influencia del demonio de la ira antes de que se volviera demasiado fuerte o se extendiera demasiado, y realmente necesitaba golpearlo. El bastardo reía, disfrutando plenamente del efecto que tenía en la ciudad. No lo atacó desde abajo. El riesgo de que la atacara y la obligara a bloquearlo o que el ataque alcanzara a un inocente era demasiado grande. En cambio, voló hacia arriba, apartando un tentáculo con un rugido antes de lanzarse hacia el monstruo. El demonio aún notó su ataque, pero Kara simplemente agitó 2 rayos de magia y respondió con una ráfaga de visión de calor que marcó una línea en su pecho ya quemado y lo hizo retroceder. Perra, eso casi me duele. Se burló el demonio, con una sonrisa burlona en su rostro. Bueno, ahora sí que estás enfadada, ¿verdad? En lugar de responder, Kara le dio un puñetazo en la cara, 2 veces, uno de sus dientes salió volando pero, en el tercer golpe, agarró su puño con una mano gigante y la sacó de posición, preparándose para lanzar un gancho. Kara levantó el brazo y lo bloqueó. Con un gruñido, rodeó su abultado antebrazo con el brazo y lo atrajo hacia sí, golpeándole la nariz con la cabeza. Él la soltó y empezó a retroceder por el impacto, pero ella lo agarró de la cabeza, le presionó los pulgares contra la parte inferior de los ojos y lo repitió. Su máscara se quebró cuando la nariz de él se desmoronó por el impacto y la sangre se derramó por todas partes. «Cállate y muértete», gritó Kara, siguiéndolo. Alcanzándolo, lo agarró por el cuello con una mano y siguió golpeándolo. En su ira, Kara había bajado la guardia, confiando en su disfraz y su biología kryptoniana para resistir cualquier cosa que él hiciera. Pagaría por ese error. El puñetazo la golpeó en el hígado con mucha más fuerza de la que creía capaz, varias veces más fuerte que su ataque anterior. Destruyó por completo los nanorobots que formaban su disfraz. El dolor fue instantáneo y tan intenso que Kara perdió la concentración. La sensación punzante en la parte inferior del torso era lo único en lo que podía pensar. Apartando su mano de su cuello, el demonio retiró su brazo y le dio un puñetazo en la mandíbula antes de que ella pudiera recuperarse. El golpe terminó de romper su máscara, dejando su boca descubierta y solo la parte superior intacta mientras la enviaba volando hacia atrás. «Ja, me encanta. ¡Qué rabia! Dame más», gritó, acomodándose la nariz con una mano. «Soy Burat y debo decir que es una auténtica maravilla presenciar la tuya». Con una carcajada, liberó otra ráfaga de energía sobrenatural desde sus ojos restantes, esta vez 3 veces más grande que la anterior. Con la concentración interrumpida por el dolor y la ira, Kara no pudo apartarse, y tuvo que levantar ambas manos para bloquearla. La magia golpeó sus guantes, el enésimo metal dispersó la mayor parte de la energía, pero no pudo detener todo ya que los rayos se deslizaron entre sus dedos, golpeándola en la cara y el cuerpo, haciéndola gruñir de dolor y malestar mientras su rostro comenzaba a picar. Finalmente logró estabilizar su vuelo y parpadeó confundida, su disfraz había crecido en tamaño y se había vuelto completamente negro, las nanomáquinas de piedra solar habían perdido la mayor parte del poder condensado en su interior a medida que el hechizo aumentaba la tasa de entropía en su disfraz. Afortunadamente, el metal N había bloqueado la mayor parte de la energía o Kara temía que los pequeños dispositivos se hubieran roto por completo, disolviéndose en polvo a medida que envejecían décadas en menos de un segundo. Más que eso, Kara se sintió cada vez más débil, agotada, incluso perdió brevemente el control de su vuelo y comenzó a caer, su cabello se deshizo ya que parecía más largo. Finalmente, cuando los rayos del sol impactaron su cuerpo y le dieron nueva energía, tanto a ella como a su disfraz, logró estabilizar su vuelo antes de tocar el suelo, y su ropa lentamente recuperó su color. También parecía haber algo extraño en su visión, pero Kara estaba demasiado enojada como para notar o pensar en la mayoría de los cambios. Una aura roja de luz comenzó a formarse a su alrededor. Con un rugido, voló hacia su enemigo, con la intención de destrozarlo. Uraz se limitó a reír, volando hacia ella mientras su cuerpo crecía aún más. El demonio, fortaleciéndose con su ira descontrolada, se alimentaba de ella. En el fondo, Kara sabía que era un error, pero estaba más allá de la razón. Si Uraz se estaba alimentando de ella, simplemente tendría que golpear al bastardo hasta que se detuviera, y quizás por mucho más tiempo. Chocaron en el aire, y la onda expansiva de sus puños al chocar sonó como una explosión al rebotar.
Kara fue empujada lejos por la fuerza de su enemigo, pero Urat solo retrocedió unas pocas docenas de metros. Percatarse de eso solo aumentó su ira. Volando hacia atrás, sus ataques se volvieron descuidados, sin ninguna técnica mientras apuntaba a hacer tanto daño como pudiera al demonio maldito de Rao, fragmentos de luz roja golpeando su piel y rompiéndose contra sus músculos, la luz difusa no era lo suficientemente fuerte como para perforar sus defensas. Urat estaba jugando con ella, esquivando cada golpe y golpeando su cuerpo repetidamente lo suficientemente fuerte como para causarle dolor pero no incapacitarla, claramente se estaba divirtiendo con su batalla. Kara sabía que tenía que poner orden en su mente, pero saberlo solo la hacía enojar más y más salvaje. Finalmente, Urat le dio un rodillazo en el plexo solar, estrellando su cuerpo contra un pequeño edificio de ladrillos y dejándola sin aliento mientras colgaba a su lado, medio enterrada en la pared. Lentamente, se acercó a ella. Creo que me quedaré contigo, quizás entregándote a lujuria cuando termine. No, no lo harás. Urat se quedó paralizado, una mano enorme lo agarró por la coronilla como un torno, inmovilizándolo. Levantó las manos, agarró el brazo e intentó zafarse, pero bien pudo no haberlo intentado, pues el dueño no movió ni un músculo. Su capa roja le cubría casi todo el cuerpo y ondeaba al viento. Tirando de él hacia atrás por la cabeza, Kyle le dio un puñetazo en el estómago, doblándolo por la mitad y provocando que vomitara. Soltando la cabeza de Urat, Kyle le propinó otro puñetazo, clavándose el puño en los músculos del demonio antes de lanzarlo por los aires con un estallido sónico. Urat golpeó uno de los tentáculos del ser sobrenatural con tanta fuerza que la extremidad explotó en sangre y luego su espalda rebotó contra un segundo, deteniendo finalmente su impulso y permitiéndole caer, sus 4 ojos regenerados casi saliéndose de su cabeza por el dolor. Con un grito incoherente, Kara salió disparada del edificio y voló directamente hacia el demonio con una luz roja que le cubría todo el cuerpo. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, sintió que algo la agarraba de la pierna. Girándose, ella atacó, ciega por la rabia absoluta, pero su enemigo era demasiado fuerte, envolvió un brazo alrededor de su cuerpo y lo presionó contra su pecho, bloqueando sus brazos contra su pecho y manteniéndola en su lugar. Cof, cof. Eso es. Cof, dale. Logró gritar Urat, y su poder impactó a Cal de lleno, haciéndole brillar los ojos rojos. No, dijo Cal, con voz tranquila a pesar de toda la ira en el aire. ¿Qué? Urat jadeó, incapaz de entender lo que estaba pasando. Kara, recuerda nuestras lecciones, le susurró Cal al oído, con el latido tranquilizador llenándole los oídos. Kara podía sentir su ira irradiando de él, pero no afectaba ni a sus palabras ni a su cuerpo. Con un grito que rompió las ventanas a su alrededor, finalmente se libró de su furia asesina, pero aún temblaba de ira, con las uñas clavándose en su disfraz, e hizo todo lo posible por contenerse. ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Crees que no siento ira? El brazo de Cal se relajó, soltándola del agarre que la sujetaba. No soy ajeno a la ira, ninguno de nosotros lo es, pero nunca me controlará. No es por eso que lucho, no es por lo que quiero luchar. Hay muchas cosas más importantes. Concéntrate en lo que es importante para ti, en por qué estás enojado, no en el enojo en sí. No sé si pueda, Kara logró decir, pero Cal simplemente le sonrió, abrazándola más fuerte contra su pecho. Confío en ti. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Respirando con dificultad, finalmente soltó el brazo que lo agarraba con fuerza y flotó en el mismo lugar. La rabia aún la llenaba, la difusa neblina roja rodeaba su cuerpo, pero hizo todo lo posible por controlarse, por sobreponerse. No fue fácil. Vete a la mierda. Gritó Urat, que por fin se había recuperado lo suficiente para abalanzarse sobre ellos de nuevo, pero parecía más pequeño, más lento, menos poderoso. No podía alimentarse de la ira completamente controlada de Cal. Débil hipócrita. Cal simplemente se inclinó hacia atrás, dejando que el puñetazo pasara frente a su cara antes de golpear al demonio con tanta fuerza que lo envió volando fuera de la ciudad, golpeando el agua y creando una enorme zanja antes de rebotar contra la superficie cientos de veces. Sin siquiera mirar el resultado, Cal le dedicó una sonrisa amarga. Lo siento, me tengo que ir, y entonces entró en acción, volviendo a la lucha con un puñetazo que le atravesó un tentáculo. Incluso sin Urat cerca, Kara seguía sintiendo la misma rabia, el mismo deseo de destrozarlo todo. Respiró lentamente, cerró los ojos e hizo todo lo posible por controlarse. Acéptalo, no luches contra ello, no te resistas.
La ira era real, formaba parte de ella, pero, como había dicho Cal, había muchas cosas más significativas para ella. Su familia, sus amigos, sus metas, al final, ¿no eran mucho más importantes que su deseo de herir a otros? Kara hizo todo lo posible por mantener imágenes de Cory, de Cal y Con en su mente, pero no era fácil. La ira seguía corriendo con tanta fuerza, como fuego en sus venas. Resolvió sus pensamientos y sentimientos, concentrando la rabia en lugar de simplemente revolcarse en ella. Poco a poco, los sonidos de la ciudad volvieron a resonar. Los gritos de auxilio, la lucha desesperada en el cielo. Finalmente, cuando Kara volvió a abrir los ojos, estos ya no estaban nublados. Aún sentía la ira latente bajo la superficie. Aún quería seguir al demonio y aniquilarlo, pero no estaba sola ahí, en realidad, Urad no era tan importante en esta lucha. Su ira aún estaba ardiendo, pero, sin importar lo fuerte que fuera, se había dado cuenta de que era insustancial frente a lo que realmente apreciaba, algo para usar, no para ser usada por ella. Cerrando los puños, se concentró y miró a su alrededor. Tenía un trabajo que hacer. Capítulo 48. Capítulo 46. Al evaluar la situación, Kara vio que, incluso sin los demonios, la situación no mejoraba mucho. Había demasiada gente para evacuar y, aunque la mayoría de los que habían estado más cerca del portal ya estaban a salvo, la lucha estaba afectando un área demasiado extensa. Peor aún, Clarion, que reía como un loco mientras luchaba contra la Mujer Maravilla, aún tuvo tiempo de hostigar a los demás héroes. Los drones de Kara buscaban constantemente a su gato para que pudiera terminar la pelea, pero la criatura parecía haber desaparecido. Con el rabillo del ojo, vio al Flash actual, Barry, llegar en una mancha roja, pero ni siquiera él fue lo suficientemente rápido para salvarlos a todos. Tenían que acabar con esto, rápido. ¿Cuánto faltaba para que su arma estuviera lista? Rao, a pesar de todo lo que estaba pasando, no habían pasado ni 5 minutos. Al levantar la vista, Kara decidió que lo mejor que podía hacer era retrasar al misterioso intruso. Atacarlo era una forma constructiva de liberar parte de su ira, y con sus tentáculos aumentando rápidamente, Kara temía que ni siquiera su arma fuera suficiente para repelerla por completo si la situación continuaba mucho más tiempo. Al elevarse, examinó el espacio aéreo en busca de su amiga androide, la verdadera razón por la que se había involucrado en esto. Finalmente vio a Dani, que seguía luchando, y notó el agujero que se le había hecho en el costado al ser golpeada. Su amiga parecía ya haber sido curada, pero el simple hecho de haber sido tan herida, Kara gruñó de ira, pero no volvió a perder la cabeza. En cambio, apretó los dientes y se obligó a concentrarse en la seguridad de Dani por encima de su propia rabia. Dani estaba en una posición muy precaria. Todavía no tenía suficiente control para volar con su núcleo de viento y, como resultado, se vio obligada a actuar más como artillería desde lo alto de un escudo donde su falta de movilidad la convertía en un blanco fácil. El androide estaba haciendo todo lo posible para enviar ráfagas de fuego hacia la abominación sobrenatural, quemando tentáculos enteros con llamas azules solo para que otros nuevos tomaran su lugar, varios de los cuales comenzaron a reunirse hacia ella. Al ver venir el ataque, Kara supo que no tenía tiempo para dudar. Con una mirada, lanzó una ráfaga de 2 ojos hacia un tentáculo que se acercaba, cortándolo para que cayera sobre otro rascacielos y quedara a su lado, probablemente bloqueando la vista desde varias ventanas. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida, y una de sus manos voló hacia su rostro, deslizándose bajo su máscara agrietada para tocar el ojo recién curado. ¿Desde cuándo? Recordando el efecto de la magia de Wrath en su ropa, solo podía esperar que acelerar su regeneración no le hubiera causado ningún efecto secundario imprevisto. Sacudiendo la cabeza, lo sacó de su mente y se concentró nuevamente en la pelea, ya habría tiempo para reflexionar más tarde. Uno de los tentáculos se abalanzó, quebrando el aire y obligando a Dani a saltar al suelo, destrozando su agarre. La androide usó su fuego y viento para alejarse de otro golpe, pero su movilidad era muy limitada y no pudo mantenerse en el aire. Justo cuando un tentáculo comenzó a envolverse alrededor de ella, Kara llegó, destruyendo la extremidad y volando con la mujer en sus brazos justo cuando otros 3 tentáculos pasaban por donde ella había estado. Dani, pensé que solo te reunirías con amigos, bromeó Kara con enfado, su voz aún era un gruñido aunque hacía todo lo posible por calmarse. Bueno, ya sabes cómo son esas reuniones, dijo Dani encogiéndose de hombros, sonriéndole. Si no fuera por tanta muerte y destrucción, diría que hasta nos lo estábamos pasando bien.
Esquivando otro tentáculo que se extendía y atacándolo con visión de calor, Kara resopló antes de concentrarse por completo en la pelea. Había tantas cosas sucediendo que era difícil seguirles el ritmo. En tierra, los civiles habían dejado de pelear, pero parecían estar simplemente mirando al cielo, fascinados como ella al ver por primera vez a la criatura sobrenatural. Estúpidos cognitopeligros. Un buen número de ellos no estaban fascinados, pero aún estaban contenidos por sus drones, ambos cansados y todavía enojados por estar bajo la influencia de Wrath. Mientras revisaba sus drones, Kara maldijo al ver que seguían sin poder informar de la ubicación del gato de Clarion. Parecía que no iba a poder deshacerse de él fácilmente. Mirando la herida de Danny, preguntó, ¿estás bien? Sí, a estas alturas ya es casi pura estética. El androide desestimó sus preocupaciones, lanzando una ráfaga de fuego a otro objetivo, haciéndolo explotar. Maldita sea, no creo que estemos ganando. De repente, con una explosión ensordecedora, otro fragmento de la atmósfera pareció resquebrajarse. Una gran columna de carne del tamaño de un rascacielos atravesó los muros de la realidad y descendió sobre la ciudad. El mundo parecía intentar cerrar la nueva grieta, pero el apéndice bloqueaba cualquier intento. De repente, una presencia descendió en la zona, lo que provocó que Kara sintiera una presión sobre sus hombros, mientras un aura de asombro emanaba de la enorme extremidad, una sensación de opresión que la exigía someterse. Concentrándose, Kara logró librarse de ella. Eso, no se ve bien, maldijo, mientras observaba cómo miles de ojos se abrían en cada centímetro del pilar. Su mente fue asaltada de repente de nuevo y se tambaleó, pero en realidad se apoyó en su rabia y en el entrenamiento con Cal para combatir el ataque psíquico, sacudiendo la cabeza y reenfocándose más rápido que nunca. Esta estúpida criatura que constantemente intentaba manipularla estaba empezando a irritarla. Abajo, los civiles que habían quedado embelesados comenzaron a mutar, sus cuerpos se transformaban en monstruos o explotaban en exhibiciones aleatorias de poder mientras los ojos sobrenaturales los miraban. ¡Quémalo! ¡Quémalo ya! Gritó Kara, sacando a Danny de su estupor. Cierra esos malditos ojos. Levantando ambas manos, Danny lanzó un chorro de fuego naranja hacia la extremidad. Al principio, parecía pequeño, pero en menos de un segundo, el fuego había envuelto una cuarta parte de la extremidad del rascacielos. Al notar su esfuerzo, Tornado Rojo también se recuperó y voló más cerca, usando su manipulación del viento para alimentar aún más las llamas. El fuego hizo que los ojos se destaparan como pústulas, liberando una lluvia de sangre ardiente sobre la ciudad, pero el fuego de Danny solo aumentó su potencia, la temperatura subiendo hasta superar la regeneración de la extremidad y comenzar a consumirla. Nada de eso ahora. Deja de arruinarme la diversión. Gruñó Clarion, alejándose finalmente de Wonder Woman y Fate para concentrarse en ellas. Sus ojos ardientes explotaron de poder al liberar una ráfaga de magia lo suficientemente grande como para envolverlas por completo. Kara no fue lo suficientemente rápida para esquivarlo, pero logró liberar a Danny sobre un nuevo escudo y usar sus enésimos guantes de metal para bloquear el ataque nuevamente. El rayo de poder se separó mientras ella se preparaba contra él. El ataque parecía eterno, un flujo incesante de magia que quemó su traje, destruyó fragmentos de sus nanorobots, quemó su piel donde quedaba expuesta y la hizo retroceder lentamente, a pesar de que Kara se esforzó al máximo para superarlo. Con un grito, usó su visión de calor, esperando que el contraataque la ayudara. De repente, todo sonido se desvaneció, y el mundo entero pareció congelarse cuando el arma que había dejado atrás al comienzo de la pelea finalmente se activó. El hechizo de Clarion se desvaneció e incluso Jay, Barry y Cal, los seres más rápidos del combate, parecían moverse a cámara lenta. En un abrir y cerrar de ojos, una columna de luz blanca brillante cubrió su visión, quemando una zona a través de todos los tentáculos e impactando el portal verde del que provenían. Todo el cielo alrededor del punto de impacto pareció fracturarse mientras la propia realidad se desmoronaba bajo la fuerza del ataque. Entonces la onda expansiva impactó, la energía extraída del mismísimo infierno impactó la atmósfera y envió a todos los combatientes a volar en direcciones aleatorias, sin importar su fuerza. Las casas más cercanas al punto de impacto fueron destruidas, pero, afortunadamente, hacía tiempo que estaban vacías. Kara sintió que rompía la barrera del sonido al dar tumbos por el aire, con los ojos sangrando por el brillante destello de luz. Un aterrador grito de dolor pareció llenar el mundo y sacudir sus cimientos.
Finalmente logró estabilizarse y miró hacia arriba para ver el fuego del infierno quemando las aberturas de la brecha, la llama consumiendo los tentáculos y pareciendo quemar incluso los bordes del portal. Ja. Sabía que esos pedazos del corazón de Vortigar serían útiles. Puede que hubiera derrotado al hermano de Etrigan con bastante facilidad, pero él era increíblemente poderoso. En Krypton, la magia había sido extremadamente rara, mucho más que en la Tierra, pero no completamente desconocida. Y como cualquier civilización tecnológica respetable, los kryptonianos contaban con varios dispositivos capaces de interactuar con la exótica fuente de energía. La propia Kara no había tenido la oportunidad de meterse con nada mágico mientras estuvo en Krypton, el campo general de estudio había caído en desgracia siglos antes de su tiempo, y todavía no había encontrado una forma de canalizar el poder de Vortigar para algo más útil, pero, si había algo en lo que era buena, era en causar fallas explosivas. Durante unos segundos, todos parecieron observar el resultado de su arma. Varios tentáculos ardientes cayeron sobre los edificios, cortados por la explosión. Incluso Clarion no pudo evitar aplaudir con entusiasmo ante la devastación. Kara miró a su alrededor y vio a Danny empujándose para salir de un agujero en el suelo. El impacto solo había dañado levemente su armadura a pesar de la altura desde la que había caído. ¡Genial!, gritó el señor del caos y empezó a buscar el origen del ataque. Ahí están. Ahora son míos. En un estallido de magia, voló hacia el arma y la armadura de Kara, con las manos extendidas y la codicia llenando sus ojos. Desafortunadamente para él, bajó la guardia y la Mujer Maravilla atacó. Interceptando la abominación, Wonder Woman usó su lazo para envolver el cuello de Clarion, deteniéndolo en el aire antes de patear su cuerpo y decapitarlo. Agarró la cabeza y comenzó a envolverla con su lazo, intentando ver si el artefacto podía contener su magia si lo envolvía por completo. Desafortunadamente, había elegido el objetivo equivocado. La cabeza de Clarion simplemente sonrió y susurró. ¡Bum! La cabeza decapitada explotó en una explosión de magia caótica, enviando a Wonder Woman a volar hacia atrás y quemándole los brazos y el pecho con fuego mágico, lo que la hizo gritar de dolor. Al ver que la Mujer Maravilla ya estaba interceptando al Señor del Caos, Kara revisó a Danny y Cal por última vez. Al ver que ambos estaban sanos y salvos, volvió a centrarse en el dios arcano que se alzaba sobre ellos. El fuego del infierno había destruido la mayor parte del portal verde y eliminado los tentáculos, permitiendo a Fate acercarse y comenzar a cerrar la brecha principal, pero el pilar de carne todavía estaba casi intacto y, sin el fuego de Danny, los ojos habían comenzado a regenerarse. Recuperándose, Kara lanzó la ráfaga de visión de calor más potente que pudo a la base de lo que ahora se dio cuenta era un solo dedo. El ataque quemó la carne, pero no tan rápido ni tan profundo como hubiera deseado. Antes de que el daño sanara, se estrelló contra la punta con toda la fuerza posible, rompiéndose el dedo y derramando una lluvia de sangre sobre la ciudad. Clavándose en la carne, gritó y tensó su cuerpo, arrancándoselo todo, con la falange del tamaño de un rascacielos sobre su espalda. Se escuchó otro rugido ensordecedor de dolor cuando el dueño del apéndice amputado se retiró. El desgarro dimensional se curó tan pronto como ya no fue forzado a permanecer abierto. Alrededor del portal principal, Fate finalmente había terminado de deshacerse de los crecimientos tumorales que formaban la conexión y estaba a punto de cerrarla por completo, pero Wrath había logrado recuperarse del golpe de Cal y estaba volando de regreso a la ciudad, liberando ráfagas de magia en la espalda del Señor del Orden. Concentrándose completamente en el demonio, Kara canalizó todo su poder, todos sus sentimientos de rabia y enojo, liberando la explosión de visión de calor más fuerte que jamás había logrado, un rayo carmesí visible de poder que se estrelló contra el demonio con tanto poder que cortó su ataque y lo aturdió por un segundo. Kara ajustó su agarre sobre el dedo y lo giró en círculos, ganando velocidad antes de soltarlo hacia Wrath. La falange se estrelló contra el demonio y creó una onda expansiva que los lanzó de vuelta al mar. Wrath voló unos kilómetros, pero finalmente logró recuperarse. Sin el campo bioeléctrico kryptoniano, no pudo detener por completo el dedo, pero logró apartar la extremidad y liberarse, mirándola con los 4 ojos regenerados entrecerrados. Kara no se había quedado de brazos cruzados, aprovechando la distracción para acercarse y embestirlo de nuevo. Esta vez, sintió como su poder intentaba alimentar su ira, pero, de alguna manera, se resistió. Su ira estaba concentrada y bajo control, de modo que su poder no pudo aferrarse a su mente. Incapaz de usar su fuerza, el demonio no era rival para ella. Más aún, Kara comprendió que no debía hacer eso. No necesitaba perder el tiempo con él.
Oh, ella todavía quería reiniciar la pelea, destruirlo y borrarle la sonrisa del rostro, pero Cal tenía razón. Ante lo que estaba sucediendo, Urad no era importante. No insignificante, en realidad, pero estaba tan por debajo de sus prioridades que apenas lo percibía. Resoplando, le dio un puñetazo en la garganta, sus enésimos guantes de metal pasaron por alto algunas de sus protecciones mágicas y lo dejaron sin aliento. Urad intentó golpearla con un brazo mientras agarraba su garganta con el otro, la atrapó una vez, el golpe la golpeó en la cara, pero Kara se recuperó rápidamente y logró agarrar su brazo, rompiéndolo a la altura del codo. El demonio rugió, lanzando una ráfaga de magia dirigida a Kara, pero se giró a un lado y le dio un codazo en la sien, haciéndolo tambalearse en el aire. Quedó desorientado, débil, con pocas probabilidades de recuperarse pronto. Quería continuar, pero sinceramente, tenía cosas más importantes que hacer. En cambio, lo echó, contenta con emular a su primo y mandarlo a volar mientras ella se ocupaba de asuntos más urgentes. Shazam. Un enorme rayo impactó a Urad mientras volaba, haciéndole gritar. La capitana Marvel había llegado. El héroe tenía una expresión seria y atacó al demonio, llevándolos a ambos al mar. Kara consideró si debía seguirlo, pero, en ese momento, Billy era más fuerte que ella y confiaba en que no sucumbiría a la influencia de Urad. No estaba en su naturaleza. En las calles, los tentáculos amputados parecieron reanimarse, transformándose en horrores indescriptibles que generaron cientos de bocas que gritaban de dolor y horror. Pero el portal estaba casi completamente neutralizado. En las calles, Danny lanzó bolas de fuego sobre las abominaciones recién creadas, incinerando a algunas mientras Kyle luchaba contra otras. Afortunadamente, después de tanto tiempo, Jay, Barry y los drones lograron evacuar a todos los civiles cerca del lugar de la pelea. Supongo que fue divertido mientras duró, y pensar que tenía tantas esperanzas en los hermanos, suspiró Clarion, tras haber recuperado la cabeza. Chasqueando los dedos, creó un portal tras él y saludó a una mujer maravilla herida, tomándose el tiempo para reírse en su cara. Nos vemos, perdedores. Aún sintiendo los efectos de su rabia, Kara voló hacia el bastardo, pero sabía que no lo lograría, estaba demasiado lejos. Justo cuando estaba a punto de retroceder, una espada verde partió el portal por la mitad, haciendo que el señor del caos frunciera el ceño y retrocediera flotando mientras Alan Scott flotaba frente a él. El hombre parecía cansado, pero su rostro parecía, en realidad, más joven que antes de la pelea. Vaya, Clarion se alejó flotando del linterna verde, con ambos brazos levantados como si se rindiera, pero todavía tenía una sonrisa en su rostro. No, ya has causado suficiente daño, gruñó Alan, con su armadura latiendo casi como un corazón. No hay escapatoria para ti. No hay regreso después. No hay juicio. No hay piedad. ¡Ay! ¿Qué vas a hacer? ¿Golpearme con tu espada? Se burló Clarion, pero había un dejo de extrañeza en su voz. Vete a la mierda, viejo. De sus palmas levantadas, dos ráfagas de magia volaron hacia Alan mientras Clarion intentaba huir nuevamente, pero Wonder Woman atrapó sus pies con su lazo y lo estrelló contra la parte superior del edificio en el que estaban. Soy Linterna Verde. Lo que imagine, ocurrirá. Gritó Alan, blandiendo su espada y cortando a través de ambas ráfagas. Avanzando velozmente, atravesó el corazón del Señor del Caos, inmovilizándolo contra el suelo e inclinándolo hacia adelante. Y ahora mismo, imbécil insoportable, solo veo tu muerte. Llamas verde esmeralda brotaron de las heridas de Clarion, provocando que el viejo monstruo gritara de dolor por primera vez en la pelea. Sus manos agarraron la espada en un intento desesperado por sacársela del pecho, pero Alan simplemente agarró la empuñadura con más fuerza y empujó el arma hasta la empuñadura, generando otra ola de fuego que cubrió toda la parte superior del edificio. Luchando como loco, el cuerpo de Clarion comenzó a transformarse, pasando de ser un niño a una masa informe de oscuridad y luz carmesí que lentamente estaba siendo consumida por llamas verdes. De repente, un felino gigantesco apareció de la nada. Su forma rompió un hechizo de invisibilidad al atacar la espalda desprotegida de Alan. La Mujer Maravilla reaccionó tan rápido que casi se teletransportó frente a su amiga, usando sus brazaletes para bloquear el zarpazo, pero aún así le hizo sangrar el omóplato. Usando toda su fuerza mágicamente mejorada, el gato presionó a la Mujer Maravilla y abrió bien la boca, obligando a Alan a alejarse para que la bestia no le arrancara la cabeza de un mordisco. Al llegar, Kara se estrelló contra el gato con los pies por delante, con los ojos fulminándole la cabeza con una visión de calor.
El felino se retorció con una gracia sobrenatural, dejándose varios cortes profundos en su pierna real antes de abalanzarse de nuevo sobre la Mujer Maravilla, pero Kara lo agarró por la cola, deteniendo brevemente sus movimientos. Desafortunadamente, cuando Alan se echó hacia atrás, Clarion apenas tuvo espacio para moverse. Agarrando la espada por la hoja, la empujó lateralmente a través de su cuerpo, rugiendo con una voz demoníaca mientras la espada se abría paso a través de su pecho. Alan lo atacó y le cortó uno de sus brazos, pero Clarion aún logró distanciarse, abriendo su boca imposiblemente y liberando una ola de magia del caos que destruyó toda la parte superior del edificio. Agarrando al gato por el cuello, Kara logró usar su cuerpo para bloquear la explosión. Girándose, Teek le siseó, con sus 4 extremidades atacándole el pecho y el cuello. Con reflejos ultra rápidos, Kara se echó hacia atrás y lo atacó con visión de calor antes de que pudiera hacerle daño. «¡Malditos bastardos!», rugió Clarion, con la voz llena de odio absoluto. «Les arrancaré el corazón. Cazaré a sus familias y las despellejaré vivas». «Hablas demasiado», dijo Alan, mientras una lanza verde llameante volaba hacia el corazón del Señor del Caos. Teek rugió, saltando sobre su dueño y empujándolo para sacarlo del camino, pero recibiendo un corte en todo su cuerpo. «¡No!». Con otro rugido de dolor y rabia, Clarion explotó con poder, enviando miles de rayos carmesí hacia ellos. Sin un escudo conveniente cerca, Kara tuvo que volar más cerca de Alan, lo que permitió que Linterna Verde la protegiera con un escudo lo suficientemente grande como para cubrirlos a los 3. Volando de regreso, Clarion acunó al gato sangrante y que se encogía rápidamente contra su pecho con una sola mano y, esta vez, no perdió el tiempo en saltar a través de un portal, desapareciendo antes de que alguno de ellos pudiera hacer algo más. Alan descartó su escudo y los 3 se quedaron mirando los pedazos que el Señor del Caos había dejado atrás. «Joder», gritó Kara, completamente frustrada por el hecho de que había escapado, incluso si no tenía forma de lidiar permanentemente con la criatura en ese momento. Y pensar que, si hubiera sido solo unos segundos más rápida o hubiera logrado retrasar un poco más su escape, su armadura habría logrado dar el disparo perfecto al felino, desterrando al Señor del Caos del plano mortal. Con una rabia apenas contenida, Kara gritó, arremetiendo contra el edificio bajo ella, destruyendo su techo y lanzando fragmentos de luz roja en direcciones aleatorias. Finalmente, quedó jadeando, exhausta. «¿Te acostumbras, niña?», le dio Alan una palmadita en la espalda, mientras su cabello recuperaba lentamente su color gris al mirarla con comprensión. «Los villanos son así de escurridizos». Echando la cabeza hacia atrás, la Mujer Maravilla se acomodó el cabello despeinado y se limpió la sangre de la cara, revelando que algunos de los arañazos de Teek aún no habían sanado. Se acercó a su antiguo compañero y preguntó, «¿Puedes encargarte de los restos?». «Ni en un solo ataque, proteger la ciudad me costó mucho», suspiró el Linterna Verde, su luz se atenuó a medida que el agotamiento se hizo evidente para todos. Mirando hacia la ciudad, Kara vio a sus drones trabajando horas extras para contener a los seres sobrenaturales, encerrándolos en barreras mientras acosaban a aquellos demasiado fuertes para ser restringidos y los mantenían alejados de todos. Desde el cielo, el Capitán Marvel cayó sobre uno de los monstruos con tentáculos, una descarga de electricidad convirtió a la criatura en un desastre carbonizado antes de arrojarlo a un lado y volar hacia un segundo, un rat inconsciente sostenido en su otra mano. Mirando a su armadura, que ya guardaba su arma, Alan levantó una ceja y la Mujer Maravilla se crujió el cuello. «Agradezco la ayuda, amigo. ¿Te quedarás para el resto?». «No», respondió la armadura de forja, imitando su voz mientras la usaba. «Nuestros intereses se alinearon hoy, pero no me interesa ser un héroe, solo dar caza a la abominación». «Está bien», dijo Alan encogiéndose de hombros. «Simplemente no causes problemas y no tendremos problemas». La armadura no respondió, pero eso pareció satisfacer tanto a la Mujer Maravilla como a Linterna Verde lo suficiente como para descartar su presencia de sus mentes. «Bueno, amigo mío, parece que lo fácil ya pasó», le comentó la Mujer Maravilla a Alan. Alejándose del edificio, buscó con la mirada donde más la necesitaban. «Ahora viene lo más difícil». «¡Ay, qué alegría, si no fuera también lo más importante!», suspiró Alan, viendo a la mujer volar y empezando a volar él también. «Bien hecho, chico. Gracias por la ayuda. Ven a buscarme cuando esto termine. Podemos hablar de lo que acaba de pasar».
Mientras Alan volaba hacia los restos de la pelea, Kara consideró qué hacer a continuación, pero, como varios otros héroes comenzaron a llegar y las cosas no se movían tan rápido, descubrió que la mejor manera de ayudar ya no era involucrarse directamente, sino coordinar el rescate y la contención. Usando su computadora, ordenó a la armadura que recogiera el brazo amputado de Clarion y la sangre que había derramado, haciendo que asintiera como si fuera un extraño antes de teletransportarlo para su custodia. Sentándose, sacó un proyector holográfico del interior de su traje, creando una imagen frente a su rostro. Cerrando los ojos brevemente, respiró hondo para calmarse y aceleró sus pensamientos al máximo. Entonces abrió los ojos de nuevo y empezó a trabajar, manipulando frenéticamente los drones para coordinarse con los héroes. Wonder Woman tenía razón. Ver el resultado de la pelea era mucho más difícil que participar en ella. Capítulo 49. Capítulo 47. Buen trabajo, niña, le dio una palmadita en la espalda a otro héroe. Volviéndose hacia él, Kara vio al hombre del traje blanco saludar con la cabeza a su primo antes de seguir caminando hacia su mesa. No lo reconoció por mucho que lo pensó, así que, negando con la cabeza, tomó un sorbo de agua y volvió a concentrarse en la conversación. ¿Crees que puedes curarlos a todos?, preguntó Cal entre bocados de su almuerzo. Sí, estaré atento a cualquier orden oculta, pero la mayoría de las víctimas deberían poder recuperarse con tiempo y tratamiento psicológico, respondió el detective marciano. Incluso los peores casos deberían poder recuperarse si recibo permiso para ocultar sus recuerdos a un familiar. ¿Sabes?, se preguntó Kara en voz alta. Si hay demasiados para que te ocupes de ellos, apuesto a que hay algo en la base de datos de la fortaleza capaz de borrar físicamente los recuerdos. Recuerdo que mi tío mencionó algo así una vez. Tanto Manhunter como Cal la miraron con caras inexpresivas durante un segundo. Ah, preferiría que no construyeras algo así, Kuz. ¿Qué? No es que vaya a fabricar un dispositivo de control mental. Probablemente sea mucho más difícil y no sea mi especialidad, pero destruir algunas neuronas es fácil y podría ayudar. Solo tendría que desguazar el dispositivo después para evitar que me lo roben. No será necesario, solo hay unos pocos casos en los que se deben tomar medidas tan drásticas. Podré ocuparme de todos ellos yo mismo, respondió rápidamente el marciano, asintiendo con la cabeza hacia Cal y alejándose. No puedo llevarte a ningún lado, ¿verdad?, preguntó Cal, tapándose la cara con una mano, pero Kara percibió la diversión en su voz. ¿Tenías que incomodarlo así? Creo que es principalmente el bloqueador psíquico, en realidad. Gan tuvo la misma reacción, dijo Kara encogiéndose de hombros. Por desgracia, no lo voy a desactivar. El maldito monstruo sobrenatural seguía atravesándolo y casi me incapacita de todos modos. No quiero ni pensar en lo que habría pasado si no hubiera tenido protección. Kara dio un último bocado a su comida, limpiándose la boca con una servilleta. Que su máscara se rompiera con el puñetazo de Brat había sido molesto, pero tener la parte inferior de la cara libre para comer o incluso hablar era realmente muy conveniente. Tendría que tenerlo en cuenta al preparar la siguiente. Está bien. ¿Vas a quedarte aquí mucho más tiempo? Yo, no, creo que ya terminé aquí, respondió Kara, tomándose un segundo para observar el campo de refugiados en el que se encontraban, un enorme espacio abierto creado por los héroes y capaz de albergar a miles de civiles durante un tiempo. No puedo hacer mucho personalmente y estoy agotada. Bien, me tomé el día libre, pero probablemente me vaya también por la tarde, después de que terminemos con todos los refugios, dijo Cal, terminando su propia comida. Va a llevar mucho tiempo arreglar esto. Mucho tiempo era relativo. En su vida anterior, Kara habría pensado que el lugar jamás podría recuperarse de lo sucedido. En Krypton, ya estaría reconstruido a medias, aquí, bueno, la ciudad de Salem no fue una pérdida total. Kara había hecho todo lo posible por coordinar los esfuerzos después de la batalla principal y aún sentía un ligero dolor de cabeza por el exceso de trabajo mental durante varias horas, pero ahora, lo peor ya había pasado. Tras ser aplastada por un tentáculo, destruida por monstruos furiosos o incinerada por el incendio resultante, poco menos de una cuarta parte de la ciudad había resultado dañada. Aún así, con toda la ayuda que ya habían conseguido y los héroes, o incluso algunos villanos con poderes sinérgicos que se ofrecieron como voluntarios, Salem solo tardaría 3 o 4 meses en reconstruirse, quizás incluso mejor que antes. Con docenas de héroes trabajando toda la noche y gran parte de la mañana, cada abominación excepto una había sido eliminada apropiadamente y cada civil afectado estaba recibiendo tratamiento, con varios héroes mágicos examinando los hechizos que devastaban sus cuerpos.
Algunos habían vuelto fácilmente a su forma normal, mientras que otros habían sido afectados más profundamente y una cantidad sorprendente en realidad tuvo su metagen activado por el evento. En el mar, el dedo gigante estaba contenido. La extremidad había comenzado a mutar en una aberración realmente impresionante, pero tanto Aquaman como Mera habían aparecido. El rey había destruido la cabeza recién desarrollada de la criatura, dejándola inutilizada el tiempo suficiente para que su esposa la sacara del mar con una columna de hielo mágico. Ahora, Mera, Zatara y Fate estaban trabajando juntos para atar a la criatura, Fate manteniéndola bloqueada en su lugar con un ant gigante de luz dorada y los otros congelando el agua a su alrededor, encantando el hielo para mantenerla dormida. A la entrada del campamento, Kara vio llegar a Aquaman, con Aqualad caminando cerca. Concentrándose en el hombre, entrecerró los ojos antes de soltar un suspiro. ¿En serio? ¿Tengo que seguir recordándole a la gente que ahora puedo clonar extremidades? Es bastante fácil, se quejó. ¿Y para qué un arpón? Su mano es una pérdida reciente y sospecho que el arpón está encantado, respondió Cal. Probablemente también sea temporal, solo un sustituto hasta que Atlantis pueda fabricarle algo a medida. Vaya, supongo que podrían hacerle algo mejor, dijo Kara, y su enfado disminuyó al pensarlo. Bueno, dile que me ofrecí de todas formas. Lo haré. Juntos, ambos volaron, observando la ciudad devastada desde el aire, con cráteres y edificios derrumbados por todas partes. El lugar parecía una zona de guerra, pero ya lo estaban limpiando de escombros y las reparaciones comenzarían en una semana. La mayoría de los héroes ya se habían ido, pero algunos seguían ayudando, con sus disfraces destacando entre los obreros uniformados. Desde fuera de la ciudad, se estaban organizando esfuerzos de socorro, llegaban camiones con suministros y mano de obra para ayudar a limpiar lo destruido, y el gobierno y varias organizaciones sin fines de lucro estaban ocupados trabajando para ayudar. Diablos, Kara incluso podía ver algunos camiones del X-Corp llegando, tendría que vigilarlos, pero probablemente estaban allí por la buena publicidad, Rao sabía que la empresa la necesitaba en ese momento. Un helicóptero de noticias voló cerca. El camarógrafo que enfocaba a los kryptonianos y a Kara sabía que su relativo anonimato había terminado, ella solo esperaba no encontrar ningún fanfic obsceno sobre ellos en un futuro cercano. O, ella sabía que se harían. Simplemente no quería saber nada de ellos. Mirando hacia la ciudad, Kara intentó localizar a Cory trabajando. Los titanes habían llegado poco antes de la medianoche. No habían debutado abiertamente como equipo, pero habían estado trabajando tanto como les era posible junto a sus respectivos mentores. Aún así, la mayoría del equipo tuvo clases hoy y se fue después de que pasara lo peor. Cory se quedó, acompañando a la Mujer Maravilla en lugar de hacer su entrenamiento matutino en Grecia. Finalmente, Kara logró encontrar a su novia, la princesa estaba escuchando lo que uno de los ingenieros voluntarios le decía, asintiendo con la cabeza antes de lanzarse dentro de un edificio y destruir sus vigas de soporte, toda la estructura se derrumbó un segundo después de que ella volara por una ventana, sus manos acariciando su disfraz de amazona para deshacerse del polvo. Cory la sorprendió mirándola y la saludó animadamente, con una gran sonrisa en su rostro. Tras recibir un gesto de aprobación del hombre con el que había estado trabajando, la tamaraneana voló en línea recta hacia Kara. Se habían saludado brevemente cuando llegó Cory, pero no se habían visto en persona. Incapaz de contenerse, el rostro de Kara se transformó en una sonrisa cuando la chica se estrelló contra ella. Cory la abrazó por el cuello, apretando sus cuerpos antes de capturar sus labios, haciendo que Kara perdiera varios segundos, posiblemente un minuto. Hola Starfire, exhaló Kara, recordando que estaban en público mientras apoyaba sus manos en la cintura de la mujer. Saludos Supergirl, me alegro mucho de verte bien, dijo la belleza naranja y luego enterró su rostro en su hombro y apretó a Kara tan fuerte como pudo, casi haciendo que Kara perdiera el control de su vuelo. Oye Starfire, ¿todo bien? ¡Ay! Gritó cuando Cory la pellizcó. ¿Qué? Ira. Esta es la segunda vez que luchas contra algo que supera tus capacidades. Cory le hizo un puchero. Por favor, ¿tienes idea de lo angustiada que estaba? Debes jurarme que no participarás en otra batalla así sin mí. No es justo, no podría haber predicho al lobo, respondió Kara, intentando resistirse a la adorable mirada de Cory. No pudo. Está bien, te juro que no volveré a meterme en esas peleas sin ti si puedo evitarlo. Cory la observó con los ojos entrecerrados, pero finalmente asintió con satisfacción. Muy bien, te creeré.
Gracias Starfire, perdón por preocuparte, no pudo evitar decir Kara, permitiendo que Cory colgara de su cuello como una bufanda mientras ambas flotaban, el ruido constante del helicóptero que le decía que todo lo que acababa de suceder estaba siendo grabado. Tras ella, se produjo un destello de luz brillante. Al darse la vuelta, Kara observó cómo el iceberg que contenía el dedo arcano desaparecía en un enorme haz de luz. El Doctor Destino permaneció flotando en el mismo lugar un rato más mientras Zatara y Mera se marchaban. Al ver a Cal sonriendo divertida, Kara lo fulminó con la mirada. «Cállate. No he dicho nada», se defendió Cal. «Aún así, no puedo decir que no me alivia saber que la llevas contigo cuando te metes en peleas». Kara se removió incómoda, aferrándose al brazo de Cory alrededor de su cuello para sostenerse. Odiaba que se preocupara por ella, Rao, maldita sea. Casi más rápido de lo que podía ver sin acelerar sus pensamientos, Fate voló hacia ellos, deteniéndose a pocos metros para simplemente mirarla fijamente por un instante. Finalmente, se giró hacia su prima y habló, sin formalidades. La bestia ha sido completamente contenida dentro de la torre, pero esta batalla tendrá graves repercusiones. Debo hablar con la Liga de la Justicia. Encantada de conocerte, Fate. Diana me ha contado mucho sobre su tiempo en la Sociedad de la Justicia de América. Cal se acercó volando, con una sonrisa característica en su rostro al saludar a la heroína mayor. La hija de Gaia fue una aliada incondicional en aquel entonces, reconoció Fate. En cualquier caso, tenemos mucho que discutir, y la mayoría no son buenas noticias. Requeriré tu presencia en la Torre del Destino en 10 minutos. Cal la miró con disculpa, pero Kara ya se iba y comprendió que su prima tenía un trabajo heroico que hacer. Tras una noche reflexionando sobre la batalla, reconoció a ambos demonios involucrados y comprendió que no eran buenas noticias para nadie. Kara sabía que se había desviado bastante de la trama original de la animación de IG, pero creía que las cosas estaban mejor ahora. Desafortunadamente, con Gula e Ira presentes ayudando a Clarion, las cosas probablemente se complicarían aún más. Ambos demonios eran muy fuertes, pero no eran el verdadero problema. El verdadero peligro era su padre. Trigon no se había involucrado en la animación de IG, pero estaba al mismo nivel que Darkseid, Brainiac y Necron, y aún tenía otros 4 hijos. Con suerte, Raven, su única hija, todavía estaba bien y no estaba bajo la influencia de su padre. Ya entiendo. Ve a ocuparte de tus asuntos, Kara le indicó a su prima que se fuera con una sonrisa. ¿Te acompaño a casa esta noche? De hecho, no te dejaría sola después de un compromiso tan peligroso. Cory le dio una sonrisa tranquilizadora, haciendo todo lo posible por mostrarle su apoyo. Kara Zor-El, también necesito tu presencia, ordenó Fate, con una voz que no dejaba lugar a réplicas. Estuviste presente durante la mayor parte del combate de ayer. No te permitiré irte sin antes entrar en la torre. Destino, casi gruñó Kara ante el tono del Señor del Orden. Sus instintos protectores se desbocaron tras lo que acababa de suceder. No me gusta lo que insinúas. Tu prima no pertenece a este lugar, explicó Fate, alejándose de ella lo más rápido posible. Su sola presencia me irrita, altera el equilibrio y siembra el caos en este reino, pero no nos corresponde luchar. Solo necesito que la examinen para detectar cualquier signo de la influencia oculta de la criatura y no seré hostil. Ya veo, dijo Cal, sin dejar de mirar al Señor del Orden con cierta preocupación. Kara consideró la exigencia. Estaba cansada de la pelea y de pasar horas trabajando, pero también se sentía culpable. Por el programa, ella sabía que Ken Nelson sería atacado por Clarion, incluso si no sabía cuándo, pero, con tantas cosas que enfrentar y como había estado haciendo todo lo posible para evitar al Señor del Caos, en realidad se había olvidado de eso. También se mencionó el control de esa maldita criatura que yacía latente dentro de ella. Kara ya tenía un órgano alienígena dentro de su cuerpo y no tenía ningún deseo de tener uno también en su mente. Está bien. Puedo quedarme un poco más. ¿Seguro que puedo preguntarle a Zatara luego? Preguntó Cal por última vez y, al ver que ella asintió, relajó su cuerpo. De acuerdo. Fate, ¿tendrás que investigar esto en todos los que estuvieron involucrados con la criatura ayer? Sí. Pasaré el próximo mes purgando la influencia del ser sobre los civiles afectados, pero el daño que pueden causar es limitado, respondió el Señor del Orden. Un héroe afectado, y mucho menos un kryptoniano, representa un riesgo mucho mayor, así que es mi prioridad. Entiendo, reuniré a todos los involucrados. En un abrir y cerrar de ojos, Cal voló, dejando a Kara sola con Cory y Fate.
Con un gesto de la mano, el señor del orden creó un portal dorado tras él y se teletransportó de forma muy similar a como lo había hecho Clarion durante la pelea. Vamos a la torre, dijo Kara, dándole una palmadita al brazo de Cory que aún rodeaba su cuello. Un par de minutos después, Kara estaba sentada entre más de una docena de héroes dentro de la torre. La sala era enorme, de al menos 100 metros de ancho y con un techo de 20 metros de alto, lo que daba espacio de sobra para los voladores. A pesar de que todos los presentes se conocían, la sala todavía estaba dividida en equipos, con los miembros de la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia en sus propios grupos. Curiosamente, Kara estaba sentada rodeada por la vieja guardia, Cory y Danny a cada uno de sus lados, mientras Cal estaba en el centro del grupo JL, hablando en voz baja con Aquaman y Wonder Woman. Finalmente, Fate se teletransportó dentro de la habitación, tomándose un segundo para mirar alrededor antes de lanzar un hechizo para cerrar las puertas. Kent, entiendo que vas a explicarme lo que acaba de pasar. Preguntó Alan de inmediato. Linterna Verde había vuelto a vestirse de civil y tenía el pelo canoso. Fate lo observó un instante. Me temo que Kent Nelson no podrá explicar nada. ¿Qué quieres decir? Preguntó Jay, inclinándose hacia adelante en su silla. Kent Nelson había abandonado su puesto como Doctor Destino hacía años. Su negligencia en el cumplimiento del deber dio rienda suelta a las fuerzas del caos para actuar sin oposición. Destino finalmente se sentó, tomándose un segundo para observar a todos los presentes. Hace más de un mes, sus decisiones imprudentes finalmente lo alcanzaron y, ayer, asumí el control de su cuerpo para intentar remediar la situación. ¿Quieres decir que lo vas a usar como un títere? Gruñó Alan. Kent me dijo que tenía miedo de que hicieras algo así y por eso dejó de usar el casco. No negaré que la situación no es ideal, pero no por la razón que crees. El yelmo dorado se tomó un segundo para considerar sus siguientes palabras. Aunque quisiera ceder el control, lo cual admito que no, seguiría siendo incapaz de hacerlo. Al notar que la energía verde comenzaba a acumularse alrededor de Alan y que el ambiente parecía estar lleno de hostilidad, Kyle se levantó. Esperen, respiremos un poco, les dio a todos un segundo para calmarse y se giró hacia Fate. ¿Pueden explicar la situación? Muy bien, Kent Nelson fue usado como portal para la criatura conocida como Yog-Sotha. Una vez que se puso el casco, pude extraer parte de la vitalidad de la criatura para alimentar mis poderes y sellar el portal, pero no pude bloquear la conexión por completo. Fate se recostó, cerrando los ojos por un segundo. No puedo ceder el control sin reabrir el portal, pero tampoco puedo seguir utilizando el poder de la criatura para alimentarme. Significa que tengo un tiempo limitado para encontrar un nuevo Nosped y una capacidad aún más limitada para usar mis poderes. ¿Ken ya está muerto entonces? Preguntó Zatara una vez que entendió lo que decía Fate. No, no puedo controlar un cadáver, pero solo vive mientras lleve el casco puesto. Por un instante, Fate pareció concentrarse en sí mismo antes de volver a hablar. No te preocupes, Kent Nelson aceptó su destino hace tiempo. Si acaso, es la presencia continua de su alma en el plano mortal lo que le molesta, pero comprende la necesidad. Todos lo asimilaron por un segundo, con Danny relajando su agarre en la mesa y el resto de los héroes inclinándose hacia atrás, no felices, pero dispuestos a escuchar qué más tenía que decir. Alan suspiró y respiró hondo mientras Jay le daba unas palmaditas en la espalda y la propia Mujer Maravilla asintió. Kent siempre ha extrañado a Inza. ¿Estaría listo para pasar? ¿Nos invitaste aquí solo para contarnos tu situación? Preguntó Aquaman, golpeándose el otro brazo con su prótesis de arpón. No, aunque eso es gran parte de la razón, respondió Fate. La batalla de ayer fue una victoria completa. Ambos demonios quedaron completamente contenidos dentro de la torre, los restos de Yog-Sotha fueron destruidos o controlados, y Clarion sufrió su mayor derrota hasta la fecha. Sus heridas tardarán décadas en sanar, si es que sanan, pero las repercusiones de su ataque serán nefastas. Bien, ¿a qué nos enfrentamos? Preguntó el Flash actual, aún relajado. Un enemigo con ganas de venganza no es precisamente nuevo para nadie aquí. Clarion no será un problema. Sospecho que la criatura se esconderá mucho tiempo después de la forma en que fue derrotada, dijo Fate con una gran satisfacción en la voz. Sin embargo, rompió un antiguo pacto al abrirle el camino a la bestia arcana hacia esta realidad, invitándose al castigo incluso de su propia facción, y dudo que la criatura a la que servían esos demonios esté contenta con su encarcelamiento. Entonces, si todos lo tienen en la mira, ¿por qué no dejar que se encargue de ello? Preguntó la capitana Marvel. El enemigo de mi enemigo rara vez es mi amigo, respondió Zatara a su joven aprendiz.
Es improbable que cualquier facción que ataque a Clarion se preocupe por los daños colaterales o las vidas de civiles. En efecto, Clarion ha dominado la Tierra durante milenios, pero está lejos de ser el único señor del caos existente. Tampoco es el más poderoso ni el más cruel, concluyó Fate. Peor aún, creo reconocer la forma de esos demonios. Yog-Sothoth podría no ser la única entidad peligrosa que Clarion ha invitado a nuestra realidad con este ataque. Por no hablar del ataque que hizo retroceder a la criatura al final. Una entidad infernal capaz de tal nivel de poder es increíblemente preocupante. Al oír eso, Cal se giró hacia ella, lo que hizo que Kara se estremeciera. Su prima sabía de su armadura, pero incluso ahora, la mayoría de la Liga de la Justicia aún desconocía a su propio equipo. Por un momento, permaneció en silencio y pareció que Cal lo respetaría, pero finalmente, suspiró y habló. En realidad, fui yo. De repente, toda la sala se volvió hacia ella. Reclinándose en su silla, empezó a explicar sobre su armadura y su arma. Claro que no iba a revelar todo lo que había hecho, pero recordaba cómo Fausto aparentemente había traicionado la luz y, con alguien como Trigon involucrado, ya no podía justificar el peligro de guardar silencio absoluto. Sobre todo porque, con todo lo que había cambiado, ya no sabía qué iba a pasar. Puede que su armadura haya sido la responsable del ataque de ayer, pero había alguien ahí fuera capaz de ordenar a un demonio como Vortigar y convencer a Felix Faust de traicionar a Clarion. Al final, reveló la mayor parte de su ataque a la Isla Infinita, pero se negó a dar más detalles. No era como si la Liga de la Justicia no supiera ya casi todo lo que revelaba, o que compartiera todo lo que hacían con otros héroes, de hecho. Había mucha más información que podría haber dado, pero ella necesitaba comprobar algunas cosas y hablar con Cal primero, a solas. Bueno, recuérdame que no te haga enfadar, dijo Flash, siendo el primero en romper el silencio tras explicarlo todo y recibiendo miradas extrañadas. ¿Qué? Le arrancó el corazón a un demonio y lo usó como una pila AA para hacer explotar un monstruo gigante con tentáculos extradimensionales. No quiero ver qué haría si le diera una razón para estar enfadada conmigo. Me parece bien, asintió la capitana Marvel. Aún así, es bueno tener a un científico loco de nuestro lado por una vez. Eso es suficiente confirmación. Se sabe que Vortigar es el nieto de Trigon, continuó Fate tras la interrupción. Por suerte, a diferencia de su progenie, ningún simple ritual de invocación bastará para invitar a la deidad demoníaca a esta dimensión, pero el mero hecho de que tengamos su atención es peligroso. Tendrás nuestro apoyo, Doctor Destino, dijo la Mujer Maravilla. Me temo que necesitaré más que eso. Hasta que encuentre un nuevo anfitrión, me veré obligado a conservar la mayor parte del poder que me queda. A menos que Trigon o un señor del caos entren en acción, no intervendré directamente. Zatara miró a la capitana Marvel y luego a otro lado, pensando en su hija. Volviéndose hacia Fate, preguntó, ¿cuánto tiempo pasará hasta que necesites otro huésped? Tengo demasiadas responsabilidades como para usar el casco permanentemente, pero puedo asumir el rol del Dr. Fate durante mis turnos en la liga. Un anfitrión temporal no es lo ideal, pero agradezco la oferta, asintió Fate. Sin necesidad de esforzarme, podré mantener mi presencia durante 3 años. Si no he podido encontrar un anfitrión para entonces, llegaremos a un acuerdo. Reclinándose, Kara entrelazó sus dedos con los de Cory y escuchó mientras ambos equipos discutían el futuro. Aunque Jai y Alan no estaban saliendo del retiro, seguían siendo potencias increíbles y la pelea había reavivado en ellos el deseo de ayudar. Finalmente, después de lo que pareció un día entero, el propio destino comenzó a examinar a cada uno de los héroes presentes durante la pelea, buscando en sus cuerpos la influencia sobrenatural del ser, la magia corruptora de la criatura. Cuando llegó su turno, Kara dudó. Entendía la necesidad, e incluso la razón por la que se hacía dentro de la torre, era mucho más fácil contener a un héroe en apuros y menos preocupante para los civiles, pero eso no significaba que se sintiera cómoda dejando que alguien a quien claramente no le gustaba le lanzara un hechizo. Cory le apretó la mano, recordándole que no estaba sola. Incluso Cal la observaba con atención, prestando mucha atención a su vacilación. No confiaba en Fate, pero confiaba en que ambos la mantendrían a salvo. Respirando hondo, Kara se acercó al Señor del Orden y dejó que una ola de luz dorada la bañara. Su hechizo tardó más que con cualquier otro presente. Parece que te afectó un poco, pero pudiste resistir la influencia de la criatura, dijo Fate con el ceño fruncido al terminar. Kara retrocedió, miró el casco y no pudo evitar preguntar. ¿Qué quisiste decir cuando dijiste que no pertenezco aquí? Tu presencia en esta dimensión altera el equilibrio del mundo.
Para quienes tienen los sentidos para percibirlo, todo tu ser parece una mancha que afecta todo lo que tocas, propagándose a quienes te rodean. La mirada de Fate era dura al observarla. Tu sola presencia cambió el destino de este mundo. ¿Por qué no me atacas entonces?, preguntó Kara. La serie de Young Justice no presentó a Fate con buenos ojos, pero Kara podía comprender, e incluso respetar las decisiones del Señor del Orden cuando lo pensaba bien. También podía comprender si él creía que eliminarla resolvería cualquier problema que presentía. Ella no estaba de acuerdo, no tenía ningún deseo de pelear realmente con Abu y haría todo lo posible para destruirlo si él presionaba las cosas. Todavía tenía otra cápsula del corazón de Vortigar y creía que podría sobrevivir lo suficiente para usarla contra la torre si era necesario, pero podía entender. Lo consideré, pero los cambios que creaste ahora son permanentes. Contenerte no resolvería la situación, respondió Fate con sinceridad. Por mucho que tu presencia me parezca desagradable, no te atacaré solo por ser caótico. De lo contrario, habría luchado contra Linterna Verde hace décadas. Eso tenía sentido. Kara no sabía si esa dimensión era la representada en Ig o solo lo suficientemente cercana como para no importar, pero su sola presencia ya había cambiado las cosas. Incluso si dejaba el planeta o moría ahora mismo, nada borraría lo que ya había hecho. Cuando estaba a punto de retirarse, Kara se detuvo y miró a su alrededor. Después de esta reunión, Fate estaría muy ocupado el próximo mes simplemente observando a los civiles restantes y, después de eso, tendría casi medio siglo de problemas que resolver, así que probablemente no podría hablar con él pronto. Hacía tiempo que tenía una pregunta para el Señor del Orden, una pregunta cuya respuesta estaba bastante segura de saber, pero de todos modos quería una confirmación. No, si solo fuera un deseo que guardaría silencio, no lo cuestionaría con tanta gente a su alrededor. Necesitaba confirmación. ¿Puedes sentir las almas? ¿Eres capaz de saber si alguien está o ha estado poseído?, preguntó finalmente. Por un instante, Fate la contempló. El brillo dorado de sus ojos se intensificó al percibir su temerosa postura por primera vez desde su encuentro. Antes había dudado, pero no tenía miedo. No sé por qué lo preguntas, pero ten la seguridad de que tu cuerpo te pertenece, siempre lo ha sido. Kara asintió y finalmente se apartó, observando cómo Fate inspeccionaba a su prima y a Alan Scott enseguida. La reunión duró un poco más, pero Kara ya había dejado de escuchar. Nunca se había considerado una persona diferente. Los recuerdos de su vida anterior no eran un parásito en su mente. Eran solo una parte más de ella. Aún así, siempre había habido una pequeña parte de ella que tenía miedo. Había leído suficientes historias sobre un alma que tomaba el lugar de otra, como un parásito que la poseía y, con dos potencias místicas que le decían que no pertenecía allí. Por suerte, ese miedo en particular no parecía ser cierto. Ella era y siempre había sido Kara Zor-El, sin importar la vida que hubiera tenido antes de esta. Con todo resuelto, Kara salió de la torre, dándole otro beso a Cordy antes de remontar el vuelo y despedirse con la mano. Salem solía tener un Z-Tube, pero el lugar fue destruido en la batalla y Kara tuvo que buscar el lugar más cercano. Finalmente, regresó a la fortaleza, se quitó la máscara medio destruida y la arrojó sobre la mesa. Señora Zor-El, ¿puedo ayudarla? La IA apareció a su lado, aparentemente consciente de su objetivo. Prepara la sala médica, me golpeó una especie de explosión mágica y parece haber acelerado mi curación. Necesito ver si hubo otros efectos secundarios. Muy bien, los escáneres estarán listos cuando llegue, señora Zor-El. La imagen de su tío hizo una reverencia y desapareció. Después de la última vez que Kara necesitó un chequeo, transformó la cápsula de curación en una cómoda silla donde podía sentarse mientras la examinaban e incluso continuar trabajando si así lo deseaba. Era mucho más práctico y cómodo, y no le recordaba su tiempo con los Sions. Con una orden, se quitó la ropa, dejó el cubo de nanomáquinas a un lado y se sentó. El escaneo solo tardó un minuto. Señora Zor-El, parece que tiene varias heridas leves, sus músculos están tensos y sus reservas solares son bajas. Sin embargo, no parece haber sufrido efectos secundarios peligrosos, solo un ligero dolor muscular, dolor de cabeza y náuseas, comenzó a decir la IA. Analizando los efectos en su cuerpo, parece que dicha explosión mágica ha aumentado la entropía de todas sus células, provocándoles envejecimiento. Las células de un humano normal habrían sido destruidas por la tensión, pero un kryptoniano parece ser lo suficientemente resistente como para sobrevivir. ¿Qué pasa con las células dañadas? Evité algunos tratamientos disponibles porque no sabía cómo reaccionarían, preguntó Kara.
Como la explosión parece haber afectado tu cuerpo de forma homogénea, la magia ha acelerado tu recuperación en 38 días. Si bien el efecto ha forzado tus células dañadas, no fue más allá de su capacidad de resistencia. La imagen de su tío la miró con desaprobación. Considerando los datos, es probable que hubieras resistido una segunda explosión de fuerza similar, pero cualquier otra habría causado daño permanente o incluso la muerte. Eso fue decepcionante. Kara casi había estado dispuesta a pedirle a Fate acceso a Ira o Gula y simplemente que la atacaran de nuevo. Desafortunadamente, el ataque que recibió fue bloqueado por el metal NTH, su poder disminuyó considerablemente y era imposible que alguno de los hermanos aceptara limitarse así, o que ella confiara en ellos incluso si lo hicieran. ¿Tenemos algo capaz de replicar el efecto?, preguntó, mientras dejaba que la silla continuara sanando sus heridas menores. ¿Y cuánto tardaría en recuperarse la tensión en mis células? La IA miró hacia otro lado, pareciendo pensar en la respuesta, lo que probablemente significaba que había algo en la vasta base de datos kryptoniana y la IA simplemente estaba dedicando un momento a recopilar toda la información. Contamos con planos para varios equipos de capacidades similares, pero requiere materiales exóticos que la fortaleza no tiene en existencia y causa graves daños a cualquier material orgánico. Bueno, eso fue aún más decepcionante, aunque no inesperado. Si hubiera algo capaz de acelerar su recuperación en la base de datos, Kara lo habría encontrado antes. Aún así, más de un mes de progreso en su recuperación fue una recompensa muy satisfactoria de la lucha. Kara se levantó de la silla, estiró las extremidades y se dio una ducha rápida antes de volver a vestirse. Después de que los nanobots se reconfiguraran para que parecieran ropa de civil, guardó un pequeño cubo con materiales adicionales en un armario por si alguna vez los necesitaba. Mirándose al espejo, se observó su ojo recién curado. Era gris, lo que le causaba heterocromía. A Kara no le gustaba mucho recordar lo sucedido, pero no le importaba demasiado y también le gustaba el pelo más largo, aunque necesitara un poco de peinado. De todas formas, envíame la información del dispositivo de entropía. Quiero ver si puedo hacer algo con él, ordenó Kara, recogiéndose el pelo en una coleta. Y también consígueme las configuraciones de los cohetes de escape de Kal y míos. Los míos deberían estar entre los datos recuperados por los psiónicos. Muy bien, enviaré los datos a su dispositivo personal. ¿Desea algo más, señora Zor-El? Un analgésico, creo que ya empiezo a sentir los dolores musculares. Kara abrió su computadora, dejó que proyectara la información en una pantalla holográfica frente a ella y se sentó en una silla de piedra solar que hizo crecer en el suelo, comenzando a hacer una lista de cosas que podría mejorar o que tendría que cambiar después de la pelea. Finalmente, uno de sus robots le trajo el analgésico y ella abrió los archivos de las naves de escape, observando detenidamente sus configuraciones y, en específico, el hiperimpulsor, ya que era el único componente con el que tenía alguna experiencia personal. Desafortunadamente, tras horas observando los hologramas, seguía sin encontrar lo que buscaba. Había algunas diferencias en el plano, pero tendría que ver la nave de Kal en persona para estar segura. Finalmente, echó la silla hacia atrás y exhaló profundamente. Tomar el analgésico también le había quitado el dolor de cabeza, pero Kara seguía agotada. Tendría que seguir buscando después de pedirle permiso a Kal para abrir su nave. Teletransportándose de vuelta a casa, puso algo de comida en el plato de Dexter y se tiró en la cama. Eran apenas las 6 de la tarde, pero llevaba despierta mucho más tiempo del necesario y su cuerpo kryptoniano aún no había absorbido suficiente luz solar para que dormir fuera un lujo en lugar de una necesidad. Como de costumbre, el gato saltó sobre su cuerpo. Utilizándola como fuente de calor, se acurrucó entre sus piernas y, antes de que dejara de ronronear, Kara ya estaba dormida. Capítulo 50. Capítulo 47, 5, NSFW. Kara despertó sintiendo un suave toque en la espalda. El corazón casi le estalló en el pecho y sus músculos se tensaron momentáneamente de miedo mientras se debatía entre darse la vuelta para dispararle a quien la atacaba y fingir estar dormida para obtener información. Entonces sus otros sentidos comenzaron a registrarse en su mente. El agradable aroma del jabón floral, el familiar latido del corazón, incluso la forma en que los dedos acariciaban su piel. Tras exhalar profundamente, Kara se relajó en la cama. Lo siento, no quise asustarte, Kara, susurró Cory, sentándose a su lado en la cama. Kara sintió que sus músculos doloridos protestaban mientras se incorporaba para mirar a su amiga con enojo. Cory, quería dormir hasta el día siguiente. Es al día siguiente, Kara, dijo Cory, apartándole un mechón de pelo de la cara con los dedos.
Por favor, ¿te encuentras bien? Kara solo gimió. Ya no era precisamente ajena al dolor, pero hacía mucho que no se sentía, bueno, cansada, al menos por más de unos minutos. Esa explosión de entropía la había afectado mucho. Kara agarró la manta, cogió las piernas y se acurrucó, hundiendo la cara en la almohada. No, me duele todo el cuerpo y siento como si hubiera peleado 10 asaltos con la Mujer Maravilla. Hoy me quedo en cama. Ya veo, en ese caso le informaré a la maestra Diana que no puedo entrenar este día. Con un ligero empujón, Cory se alejó flotando de la cama. Cory, espera. Kara intentó agarrar a su novia, pero la tamaraneana ya estaba fuera de su alcance y, a pesar de estar completamente despierta por el susto, no quería levantarse. Uf. Desde la puerta, Dexter la miró con expresión crítica, sus ojos entrecerrados le decían que no debería ser tan perezosa, o tal vez solo quería que se levantara y lo alimentara, cualquiera de las dos cosas. Mirando su computadora al otro lado de la habitación, Kara señaló con la mano, intentando acercarla. Por desgracia, la pereza no formaba parte del espectro emocional. Dándose por vencida, Kara bajó el brazo y miró a través de las paredes, mirando el sol por un momento para ver que aún era temprano. Se apartó del gato, se cubrió la cabeza con la manta e intentó volver a dormirse sin mucho éxito. He vuelto. Dijo Cory, saltando encima de la cama. No. Protestó Kara, sintiendo que le quitaban la ropa sin piedad. Se giró para mirar fijamente a la tamaraneana, pero se detuvo al darse cuenta de que Cory solo llevaba un sujetador deportivo y unas bragas finas. ¿Por qué? Tras mucha investigación, he descubierto que manipular los tejidos blandos es muy beneficioso para ese dolor, explicó Cory ignorando la mirada fulminante de Kara. No te preocupes, mi amiga Troia me ha enseñado a hacer esas cosas. Ah, ¿sí? ¿Y cuándo se llevaron tan bien? Preguntó Kara con un dejo de celos en la voz al pensar en la amazona tocando a su novia. Hemos estado entrenando muchas veces, respondió Cory sin el menor asomo de preocupación. Ahora, quédate en esta posición. Con un movimiento rápido, Cory se sentó a horcajadas sobre su espalda, dejando que Kara sintiera el calor de su cuerpo. Un momento después, el tamaraneano le quitó el sostén y derramó un fino hilo de aceite sobre su espalda. El frío la hizo respirar con dificultad. Pronto, Kara sintió las cálidas manos de Cory extendiendo el aceite por su espalda, presionando sus músculos de una manera muy placentera. Rao, debería fingir que la consentían más a menudo. Ser consentida se sentía genial. Incapaz de evitarlo, Kara dejó escapar un pequeño gemido cuando los dedos de Cory se clavaron debajo de su omóplato, presionando un dolor particularmente molesto y subiendo constantemente hacia su cuello. Sonrojándose levemente, Kara sintió las medias de Cory envolviéndola, sus bragas empapadas de aceite, dejando muy poco a la imaginación. Los dedos de la tamaraneana recorrieron su espalda, presionando sus músculos antes de extenderse lentamente por sus costados. Kara se quedó sin aliento cuando Cory le acarició el costado de los pechos, y su toque se volvió suave al recorrer sus montículos. Desafortunadamente, Cory se apartó, provocando que Kara casi gruñera de frustración mientras su compañera ajustaba la posición para empezar sobre sus piernas. Yo, ciertamente espero que no hayas estado haciendo este tipo de masaje con Troia, dijo Kara cuando sintió que Cory le ahuecaba el trasero, las manos apretando su carne y goteando un poco de aceite frío sobre su coño ya húmedo. No, dijo Cory, recorriendo con las manos sus piernas tonificadas. En Tamarán, no tenemos la misma propensión a la monogamia que en la Tierra o Krypton, pero no es algo que haría sin consultarlo contigo, Kara. Bueno saberlo. Terminando con sus pies, Cory comenzó a subir nuevamente, esta vez, trazando suavemente con sus dedos la piel brillante mientras gateaba hacia arriba. Haciéndole cosquillas suaves en la parte posterior de la rodilla, Cory envió un escalofrío por el coño de Kara, haciendo que se contrajera con anticipación antes de profundizar su toque, trazando una línea que subía a lo largo de la parte interna de los muslos de Kara. Incapaz de evitarlo, la propia mano de Kara comenzó a actuar, agarrando sus propios pechos y apretando, la sensación combinada hizo que su respiración aumentara, sus muslos se frotaran contra las manos de Cory. De repente, Cory se apartó, provocando un gemido de protesta en Kara. Antes de que pudiera hacer nada, Cory la agarró del costado, volteándola con entusiasmo sobre la cama y revelando el rostro sonrojado de Kara.
Colocando una mano a cada lado del cuerpo de Kara, Cory se inclinó y la besó, pero Kara estaba demasiado excitada, volando y presionándose contra su novia, frotando sus cuerpos casi desnudos uno contra el otro, sus lenguas entrelazándose mientras el beso se profundizaba. Con poco esfuerzo, Cory la presionó hacia abajo y sonrió. Con los ojos nublados por la lujuria, Kara recorrió su vientre con un dedo, acariciando la parte superior de los labios vaginales. Arrodillándose sobre ella, Cory aprovechó la oportunidad para quitarse la blusa, dejando al descubierto sus amplios pechos, con las puntas duras y tentadoras. Con la mirada, la tamaraneana siguió la mano de Kara, sonriendo al verla juguetear consigo misma. Me alegra verte cómoda contigo misma, dijo Cory, bajando el cuerpo y besando el cuello de Kara, subiendo la boca y mordiéndole la oreja. Pensé que quizá no te sentías segura con nuestra relación. Estabas demasiado tensa la última vez, ¿verdad? Cory, yo, no tenía mucha experiencia, confesó Kara, sintiendo las manos de la tamaraneana explorar sus pechos, pellizcando un pezón mientras dejaba un rastro de besos por el cuerpo de Kara. Nunca había jugado conmigo misma en Krypton. Entiendo. No te preocupes, me aseguraré de enseñarte bien, dijo Cory, apretando uno de sus pechos con una mano mientras chupaba el otro. Kara sintió los labios de Cory envolviendo su pezón, sus dientes frotando contra la piel y enviando una ola de placer a través de su pecho, el calor haciendo que el sudor se acumulara en su piel. La otra mano de Cory bajó, tocando suavemente el vientre tonificado de Kara, deslizándose bajo sus bragas y evitando su pequeño mechón de cabello para acariciar su clítoris, el botón hinchado envió una sacudida de electricidad por su centro. Con maestría, Cory trazó círculos con el dedo, provocando jadeos ansiosos en Kara mientras intentaba rozar sus caderas contra la provocativa chica. Cory, con un movimiento ligero y rápido, Cory usó un dedo para tocar su sensible clítoris, la sensación hizo que Kara se sacudiera involuntariamente en el lugar, sus piernas se levantaron mientras sus muslos se apretaban juntos. Finalmente, cuando Kara estaba desesperada por liberarse, Cory lo sujetó entre su pulgar y su índice y lo pellizcó mientras también mordía su pezón. Las punzadas gemelas de dolor y placer fueron demasiado, haciendo que Kara se mordiera el labio, arqueando la espalda mientras una de sus manos agarraba las sábanas y la otra agarraba la cabecera, haciendo que el metal reforzado gimiera. Kara había cambiado los materiales del marco de su cama anticipándose a algo así, pero aún así dejó una huella de su mano en el metal cuando bajó de su primer orgasmo, con una Cory extremadamente satisfecha mirándola. Inclinando la cabeza con cierta confusión, Cory frunció el ceño al ver el pecho descubierto de Kara, lo que la hizo sentir cohibida. ¿Qué? Kara, tus costumbres kryptonianas me resultan extrañas, pero hoy que algunas mujeres humanas deciden aumentar su tamaño mediante implantes, dijo Cory con preocupación. Por favor, espero que no hayas pensado que tenías que cambiar por mí. No me importó que fueran pequeñas. ¿Qué? Preguntó Kara con creciente confusión. Entonces, la comprensión la golpeó y gimió, con la cara roja de vergüenza mientras se soltaba del marco de la cama y se cubría los ojos con un brazo. Rao, maldito Urat. No comprendo. Cory, no me puse implantes de pecho, rió Kara, sentándose para poder examinarse mejor. Urat me atacó con un hechizo y me hizo envejecer. Esto es natural. Al mirar su propio pecho, era considerablemente más grande que antes. No llegaba al tamaño de la Power Girl de los cómics, pero ahora mismo estaba entre una C y una D. Ven aquí, dijo Kara, poniendo una mano en el cuello de Cory, y atrajo a su novia hacia sí y la besó profundamente. Supongo que ahora te toca a ti. Aliviada, Cory se sentó entre las piernas de Kara, con uno de sus muslos aún presionado tentadoramente contra su sexo. Con una sonrisa traviesa, negó con la cabeza. No, hoy he decidido consentirte. A pesar de haber tenido recientemente un orgasmo, Kara no se quejó mientras la tamaraneana se empujaba lentamente hacia atrás. Con un toque suave, Cory presionó sus manos bajo las piernas de Kara y las guió suavemente hacia arriba, tomándose un momento para bajarle lentamente las bragas y apartar la tela empapada antes de colocar ambas piernas sobre sus hombros. Mirando fijamente la mirada lujuriosa de Kara, Cory le besó el tobillo y luego comenzó a bajar lentamente. Cada beso dejaba un punto de calor en su piel, en su pantorrilla, en su rodilla, en la parte interna de su muslo y acercándose, el coño de Kara se empapaba de anticipación mientras sus pies se deslizaban sobre los hombros de Cory para descansar sobre su espalda. Completamente expuesta, Kara no pudo evitar sentirse nerviosa mientras Cory miraba los labios de su vagina, su carne brillando de excitación y los restos de su orgasmo anterior.
Entonces sintió la lengua de Cory, una sensación completamente diferente a la de un dedo mientras Cory lamía sus labios externos, explorando lentamente su sexo. La sensación hizo que los dedos de los pies de Kara se curvaran hacia atrás. Finalmente, la lengua de Cory tocó su clítoris, provocando que Kara soltara un pequeño grito. El placer la empujó hacia la cabecera y sus manos agarraron el marco de la cama aún más fuerte. El metal se quejó. Hasta aquí llegan los materiales reforzados. Entonces Cory realmente comenzó, su lengua enviando olas de placer mientras jugaba con el sexo de Kara, comiéndola con tal habilidad que Kara casi se volvió loca de placer. «Cory», gritó la rubia mientras un dedo separaba sus labios, seguido rápidamente por otro. Sintiendo ambos dedos curvarse dentro de ella para acariciar su punto G, una de las manos de Kara soltó la cama para agarrar el cabello llameante de Cory, su mente incapaz de decidir entre empujar la cabeza de su novia hacia atrás para poder recuperar el aliento o presionarla hacia abajo para obtener más. La otra mano de Cory apretó el trasero de Kara, clavándose en la suave carne mientras su boca besaba su clítoris, envolviendo completamente el pequeño bulto con sus labios y comenzando a succionar. Kara se volvió loca, incapaz de contener la voz, y gritó de placer. Con un último grito, los músculos de Kara temblaron, sus dedos de los pies se curvaron casi dolorosamente mientras empujaba su pelvis hacia arriba desde la cama y dentro de la boca de Cory. El orgasmo la golpeó con fuerza mientras realmente chorreaba, empapando la cara de Cory. Cory no se detuvo, sus dedos solo aumentaron en velocidad y prolongaron el placer mientras chupaba el clítoris de Kara, moviéndolo con su lengua mientras sacudía el mundo de Kara. Finalmente, Kara se desplomó sin fuerzas contra la cama, su pecho subiendo y bajando con la respiración contenida, sintiéndose agotada una vez más a pesar de haber dormido tanto tiempo. Al menos había logrado mantener la voz a un nivel humano y no rompió ningún cristal. Eso habría sido muy vergonzoso. Eso fue, sí, jadeó, sin palabras mientras luchaba por mantenerse despierta. «Descansa, yo limpiaré el dormitorio», dijo Cory, levantándola y guiándola hasta el sofá antes de ponerle una manta limpia encima. «Gracias, te amo». Acurrucándose en el sofá, Kara decidió devolverle el favor. Se preguntaba si un consolador de metal sobreviviría a su encuentro sexual o si tendría que fabricarse algo ella misma cuando se desmayara. Capítulo 51. Capítulo 48. Hola, perdón por no publicar esto la semana pasada, espero que disfruten el capítulo. Hablar, objetivamente hablando, es facilísimo. Basta con abrir la boca y expresar sus ideas, emitir una serie de sonidos que transmitan significado. Rayos. Kara ni siquiera necesitó abrir la boca. Se había tomado unos minutos para aprender lenguaje de señas entre algunos experimentos. Pero subjetivamente hablando, era más difícil que luchar contra esa abominación sobrenatural. Hacía todo lo posible, pero se le cerraba la garganta cada vez, las palabras se le morían en la boca y la dejaban con cara de estúpida antes de decir simplemente nada. No era que no supiera qué decir, había practicado lo suficiente como para tener 3 guiones diferentes que podía usar. Kara sabía exactamente lo que quería decir, pero no podía hacerlo. Tumbada en el sofá, con Dexter ronroneando suavemente sobre su vientre, Kara luchaba por mantener la concentración. Para no tener que recurrir a su ordenador y distraerse viendo a Luthor, que seguía intentando justificar una nueva filtración, aún tenía información sucia sobre él que no había revelado, o perderse en un nuevo experimento. 2 vidas, aunque cortas, y aún no había aprendido a tomar la iniciativa en asuntos privados. Si le mostrabas un enemigo, con gusto empezaría a planear su caída. Si le dabas un proyecto, inmediatamente se ocuparía de él, pero, cuando se trataba de su vida personal, lo peor era que sabía que era fácil, solo empezar a hablar. Era simple, extremadamente simple, pero simplemente, no podía hacerlo. Y lo odiaba por completo. Si cualquier otra persona se enfrentara al mismo problema, Kara en realidad sería bastante comprensiva, pero se trata de su propia debilidad. De nuevo, se sorprendió a sí misma cogiendo la computadora, intentando instintivamente cambiar de rumbo. Sería tan fácil, había tantas cosas pasando en el mundo, tantas cosas importantes con las que podría estar lidiando. La luz se estaba adaptando a su existencia. Trigon se estaba involucrando con el mundo. El señor Mente probablemente seguía vivo y tramando algo. Pronto tendría que lidiar con la Liga de la Injusticia. Kara realmente preferiría lidiar con cualquiera de esas cosas y, podría decirse, eran mucho más importantes que su incapacidad para hablar.
Echando el brazo hacia atrás, apretó la mano hasta formar un puño y cerró los ojos, respirando profundamente mientras trataba de calmarse, de tragar el nudo en la garganta y relajar su cuerpo. Sintiendo un suave toque en su mano cerrada, Kara abrió los ojos para ver a Dexter empujando su cabeza contra su mano, su ronroneo se hacía más fuerte mientras frotaba todo su cuerpo contra ella. Incapaz de evitarlo, le rascó la parte superior de la cabeza, observando cómo sus ojos se cerraban de placer. Finalmente, él levantó una pata hacia su otra mano e intentó acercarla, enganchando suavemente sus garras alrededor de su dedo. Oh, entonces necesitas ambas manos, una no es suficiente, resopló Kara. Con un largo suspiro, obedeció. Como ordene el Señor Supremo. ¡Qué alegría!, exclamó Cory, sorprendiendo a Kara con su teléfono mientras les traía comida. Esto será un salvapantallas maravilloso. Kara se sonrojó, pero siguió rascando el pelaje del gato, dejando que su novia siguiera tomando algunas fotos más de su interacción. No se lo muestres a todo el mundo, vas a hacer que dejen de tenerme miedo. No te preocupes, después de ver cómo luchaste contra el Yog-Sothoth, eso no será un problema, asintió Cory, levantando los pies de Kara y sentándose en el sofá antes de volver a colocarlos en su regazo. Ante la mirada inquisitiva de Kara, continuó. Había una cantidad considerable de vídeos de la batalla de Salem. Solo había pasado un día desde la pelea con Clarion y Kara se lo estaba tomando con calma, o al menos intentándolo, ya que Cory se había tomado un día libre para estar con ella y ayudarla a recuperarse de la terrible experiencia. Aún así, debería haber esperado que los vídeos de la pelea se difundieran por todas partes. Internet era incluso más avanzado aquí que en su vida anterior y había varias aplicaciones para compartir vídeos que eran populares. Realmente espero que eso no haya propagado el maldito cognito peligro, suspiró Kara, recostándose en el brazo del sofá y continuando pasando su mano sobre el pelaje de Dexter. No fue así, el Doctor Destino estaba seguro de eso, respondió Cory, ajustando su posición para que sus piernas pudieran colgar junto a las de Kara. Bueno, al menos me veo genial en los vídeos. Te veías muy galante, asintió Cory, entregándole a Kara el plato de bocadillos antes de robar un puñado. De hecho, verte partir la falange de la criatura y bañarte en su sangre me excitó muchísimo. Kara se atragantó con uno de los bocadillos, lo que provocó que Dexter se alejara de un salto mientras ella tosía para expulsar el bocado de sus vías respiratorias. Bueno, café, supongo que es mejor que la alternativa. Aún así, espero que no vuelvas a cubrirte de icor maligno y sobrenatural, sin importar lo atractivo que fue ver tu destreza. No te preocupes. No tengo intención de hacer eso pronto, dijo, tomando un sorbo de agua para limpiarse la boca. Kara tomó el control remoto y presionó play, permitiendo finalmente que la película continuara. Star Wars seguía vigente incluso en DC, y Cory disfrutaba muchísimo de la trilogía original, sobre todo porque la tecnología cinematográfica era mucho mejor en este mundo. Incluso a Kara le encantó. El director logró preservar el aspecto mental de Obi-Wan vs. Vader, a la vez que lo hizo espectacular, con ambos entrando en acción en un duelo breve pero épico al final. Aún así, Kara no pudo concentrarse en la segunda película. Su ansiedad comenzó a crecer nuevamente mientras seguía mirando fijamente a Cory. Finalmente, después de casi 20 minutos, agarró el control remoto y pausó la película, mirando la pantalla mientras intentaba recuperar el sentido y abrir la boca. Sintiendo una caricia cálida, vio como Cory la abrazaba, rodeándola con sus brazos alrededor del cuello en un fuerte abrazo. Kara, somos amigas, más que eso, somos amantes. No importa lo que quieras decir, siempre estaré aquí para ti. No solía ser así, ¿sabes? Suspiró Kara con un tono burlón. Aunque los kryptonianos podemos sentirnos solos o inseguros, en realidad no necesitamos hablar, ni siquiera estar con otros. Esa debilidad fue eliminada de nuestra naturaleza hace mucho tiempo por la evolución o la manipulación genética. Kara se incorporó hasta quedar sentada y se acomodó, con la espalda recta contra el brazo del sofá, mientras Cory yacía entre sus piernas, con las manos entrelazadas. Odiaba sentirse así, débil. Realmente no estaba en su naturaleza. En Krypton, no nos convertimos en esto. Nuestra sociedad nos permitía lograr prácticamente todo lo que queríamos y nacimos con un propósito. Nunca nos deprimíamos, ni nos ansíamos, ni siquiera sentíamos incertidumbre, le dijo a su novia, y las palabras finalmente salieron de su boca, dejándole un peso en el pecho.
Sí, mi padre desaprobaba mi entrenamiento marcial, pero ese fue el mayor revés que tuve, y no es que no disfrutara de mis estudios técnicos, no me costaba mucho concentrarme por completo en ellos. Esto es, vergonzoso. No hables así, solo porque tengas dificultades no te hace débil. Necesitar ayuda no te hace indigno, dijo Cory enojada. Soltando las manos de Kara, le tomó el rostro y la obligó a mirarla a los ojos. Kara, ya estás haciendo mucho por mí, por los titanes. No tienes que hacerlo todo sola. Podemos ayudarnos mutuamente, ¿no? Lo siento, es que no se suponía que fuera así. Se suponía que debía mantener la calma, ser capaz de tomar decisiones difíciles, echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos para ordenar sus pensamientos. Desde que recuperé algunos recuerdos con los sionistas, me he sentido diferente. Sé que sigo siendo yo misma, pero no creo que mi familia me reconozca ahora, ninguno de los dos. Centrarme en otros problemas me permite olvidarlos y me hace sentir normal. Kara, para mí eres normal, le sonrió Cory, soltando la cara y echándose hacia atrás. No te conocía a ti ni a tu familia antes, pero creo que te seguirían queriendo pase lo que pase. Kara no sabía si Cory tenía razón, pero oírlo la tranquilizó un poco. Su padre había sido un hombre duro, pero la amaba a su manera. Realmente esperaba que siguiera amándola aunque supiera que tenía otros recuerdos. Cory, ¿alguna vez has oído hablar del multiverso? ¿Dimensiones alternativas? ¿Sí? Preguntó Cory vacilante, sin comprender el cambio de tema. Los titanes han estado leyendo algunos informes antiguos de la Liga de la Justicia como parte de nuestro entrenamiento. Tienen muchas interacciones con dimensiones paralelas. Bueno, la verdad es que recuerdo una vida diferente, una en la que todo aquí era simplemente una serie animada. Hablarle a Cory sobre su vida anterior y su conocimiento del universo DC fue fácil. Tal como Kara supo que sería una vez que pudiera empezar. El problema siempre había sido empezar, no la conversación en sí. Las palabras fluían de su boca una tras otra mientras hablaba de todo de forma clara y concisa. Cory no la interrumpió, escuchando atentamente sin decir nada. Explicarle las cosas no le llevó mucho tiempo. No era como si Kara tuviera que enseñarle a reencarnar, simplemente que había sucedido. Explicar el universo DC le llevó más tiempo, pero no tanto. La idea de que su vida pudiera ser una historia no le resultaba tan ajena, simplemente extraña. ¿Ya sabías de mí antes de conocernos? Preguntó Cory cuando finalmente terminó. No exactamente tú, sino algunas versiones tuyas, y no es que haya visto toda tu vida y todo lo que has pensado, solo algunos momentos que un escritor consideró interesantes, respondió Kara con expresión preocupada. ¿Eso te molesta? No lo es, Cory negó con la cabeza. Al ver el alivio en el rostro de Kara, se inclinó y le dio un beso rápido. Kara, en Tamarán, soy una princesa, y que alguien sepa de mi vida es algo normal. No creo que sea muy diferente para cualquier miembro de la liga. Sí, ahora que Kara había empezado a hablar, comprendió lo absurdo que había sido ocultarlo todo, sobre todo en un lugar como Washington DC, donde cosas así no eran precisamente insólitas. No, siendo sincera, ya había visto la estupidez antes. Simplemente no lo hacía más fácil. Aún así, ahora que había empezado a hablar, era fácil continuar, incluso discutir las cosas, con Cory preguntando sobre las diferentes versiones de sí misma que había ahí fuera, emocionándose y escandalizándose al mismo tiempo por lo que hacían algunas de sus representaciones. Tomando uno de sus dispositivos, Kara incluso creó una pantalla holográfica para mostrar lo que sabía sobre su propia dimensión, con líneas e imágenes que mostraban cómo debería haber sido la línea de tiempo original y cómo se veía ahora. Nuestra próxima acción será rescatar a Hiedra Venenosa, ¿verdad? Preguntó Cory finalmente casi 3 horas después, con los ojos entrecerrados, pensativa. ¿Ya ha encontrado el detective chimpancé su ubicación exacta? ¿Nuestro? Kara levantó una ceja. Juraste que no empezarías una pelea sin mí, ¿verdad? Cory la miró con el ceño fruncido. No permitiré que luches sola contra gente como Adán Negro y Wotan. Bueno, yo no lo llamaría pelea, pelear es para cuando me pillan por sorpresa o en una emergencia, dijo Kara, y luego su rostro se transformó en una sonrisa burlona. No, pelear significa que el enemigo tiene la oportunidad de reaccionar. Con tiempo para planear las cosas, quiero aplastarlos por completo antes de que se den cuenta de que los están atacando. De todos modos, no te permitiré que vayas sola. Bueno, tendría mi propio equipo de apoyo, pero no es que me oponga a que vengas. Al fin y al cabo, nunca hay demasiado poder de fuego, dijo Kara, mirando ya el cuerpo de Cory. Y te verías estupenda con la servoarmadura adecuada. Muy bien.
Aunque no me gusta usar demasiadas prendas, estoy dispuesta a ceder, dijo Cory, satisfecha de no quedarse atrás esta vez. Oye, ¿crees que Billy aceptaría ayudar antes de la pelea? Black Adam tiene los mismos poderes que él y estaría bien poder probar algunas de mis armas. No veo por qué se negaría. Al observar la red de villanos y complots que había creado con su proyector holográfico, Kara decidió salvarla, utilizando su computadora personal para hacerlo. Ella todavía no estaba dispuesta a simplemente distribuir libremente la información a todo el mundo y había algunos detalles que tendría que eliminar, pero era una buena base para empezar a trabajar. La perspectiva de tener la misma conversación con Cal todavía la inquietaba, pero ya no tanto como antes. Ojalá no volviera a retratarse cuando llegara el momento. Vamos, ya que te lo estoy contando todo, hay algo más que quiero mostrarte, dijo Kara, levantándose finalmente del sofá. Usando su computadora personal, llamó a su plataforma de teletransportación, la pequeña era del tamaño justo para caber en la sala de estar sin causar ningún problema y al mismo tiempo permitía que dos personas estuvieran de pie sobre ella. Un momento después, aparecieron dentro de la base lunar de Kara, las defensas se desactivaron inmediatamente cuando verificaron su identidad y les permitieron a ambos bajar de la plataforma. Esta no se parece a la nave Sion en la que llegamos, comentó Cory, mirando la habitación cuadrada y cristalina. No, llevo unos días pensando en tirarlo al sol, solo para asegurarme de que no quede absolutamente nada importante dentro. Kara se encogió de hombros y caminó hacia una de las paredes vacías. De repente, un pedestal de cristal sobresalió del suelo frente a Kara, lo que permitió a la kryptoniana apoyar su mano sobre la punta redonda hasta que se volvió azul. Con un silbido, un amplio conjunto de puertas se abrió de golpe, las paredes se retiraron hacia los lados y liberaron una nube de humo blanco que se extendió por el suelo, revelando un pasillo azul, las paredes brillando con una luz interior. Kara, ¿estás segura de que esta base es segura? No creo que las puertas estén diseñadas para liberar humo, preguntó Cory, mirando la abertura con recelo. Kara se sonrojó, evitando mirar a Cory. Todo bien, solo lo hice así por estética, dijo en voz baja, pero Cory la oyó de todos modos. Parece intimidante. A mi amigo Robin le parecería impresionante. Eso no ayudó en absoluto. De hecho, solo hizo que Kara se sintiera aún más cohibida. Se propuso encontrar una excusa para fumar antes de traer a alguien más. A Kara no le gustaba mentir, pero sería por una buena causa. Es decir, para no pasar vergüenza. Al empezar a caminar, su postura recuperó su seguridad habitual, enderezando la espalda al dar grandes pasos hacia el muro exterior. Como siempre, cuando no se trataba de algo personal, era mucho más decidida. Más que eso, habiéndose quitado un peso de encima, se sentía genial, incluso si su cuerpo todavía le dolía un poco por el efecto de la explosión de Urat. La propia Cory flotaba detrás de ella, con los pies colgando en el aire mientras sus ojos verdes absorbían todos los cambios en su nave espacial anterior. Las paredes cristalinas se volvían transparentes para permitirle mirar el interior de la nave ya que Kara le estaba dando un recorrido. La piedra solar no es realmente el mejor material para construir una nave entera. Es muy versátil, pero eso significa que no es el mejor en ningún aspecto, explicó mientras el pasillo se iluminaba aún más con cada paso. Aún así, es barata, casi no requiere mantenimiento y es fácil de producir, sin necesidad de materiales exóticos. Finalmente, cuando se acercaban al final del pasillo, una segunda puerta se abrió de golpe, liberando otra ola de humo seco que Kara ignoró mientras caminaba por el arco y salía a un balcón que daba al exterior de la nave. Abajo, un patio se ocultaba bajo el mismo proyector holográfico que la nave. Contenía 500 grandes agujas de cristal negro que brotaban del suelo en 20 filas iguales. Las agujas crecieron lentamente mientras se bañaban en la luz del sol, solo un poco más pequeñas que un humano promedio, absorbieron cada gota de energía para continuar desarrollándose lo más rápido posible. Por favor, ¿qué es eso?, preguntó Cory, con los pies apoyados en el suelo, al lado de Kara. Las semillas de la nave tardarán unos días más en estar listas y tendré que esconderlas en la luna más tarde, probablemente esparcirlas con proyectores holográficos a juego para que nadie las note, pero, en unos meses o un año, estarán listas para volar. Kara, quizás no sea buena idea construir una flota en secreto tan cerca de un planeta habitado, comentó Cory mientras observaba las semillas. No sé mucho sobre humanos, pero, incluso en Tamarán, una cantidad tan grande incomodaría mucho a mi familia. No te preocupes, no planeo usarlas en la Tierra.
La Liga podría encargarse sola de la mitad de la flota si no usó armas exóticas, por no hablar de los demás héroes y villanos del planeta, dijo Kara, desestimando las preocupaciones de Cory con un gesto de la mano. No, esto es un regalo para ti. Independientemente de la decisión de la Liga, te dije que ayudaría a recuperar Tamarán. Tu gente necesitará una flota para protegerse después de eso. ¿Me estás dando una flota? También hay un par de miles de Karabots aerocinéticos, pero todavía les estoy haciendo mejoras. Ese es el gesto más romántico del que he oído hablar jamás. Con un grito de felicidad, Cory la abrazó, las fuertes emociones le dieron a la tamaraneana más poder del que jamás había mostrado, haciendo que incluso Kara sintiera que la vida le era exprimida. Entonces sintió que su camisa se desgarraba, los nanorobots que la componían eran incapaces de resistir la fuerza de Cory, y su preocupación se transformó en otra sensación. Bueno, necesitaba probar la resistencia de la nave. Con suerte, sería más resistente que su cama reforzada.